Ya, ahora sí. Muy buenos días, muchachos, con todos. Esta semana vamos a trabajar el tema de la guerra contra Chile. Eh, Me están preguntando por interno si se postergó el examen de admisión. No, todavía no se sabe en realidad. ¿Ya? El examen va a ser a finales de abril, inicios de mayo. Pero todo va a estar con el curso. Muy bien, ahora vuelvo a repetir. Buenas tardes, muchachos. Le habla el profesor Francisco Mendoza. Vamos a hacer el tema de la guerra contra Chile. Miren ustedes, ya miren ustedes. Yo les he comentado esto antes. Hay cuatro grandes momentos de la historia del Perú. ¿Ya? Cuatro grandes momentos de la historia del Perú. Cuando me refiero a cuatro grandes momentos, me refiero a cuatro puntos de quiebre. Es decir, momentos en que el sentido de la historia iba por un lado y de un momento a otro terminó cambiando de manera brusca por algún evento externo que terminó sucediendo, o interno también. El primero de ellos terminó siendo la invasión española, sin duda. Ya después de casi 14.500 años de historia autónoma, ya se termina produciendo la invasión española que terminó generando todo un cambio. Un cambio, por ejemplo, en el idioma, en la religión, en la forma de percibirse ante el mundo, ya en las costumbres y en la convivencia de las diferentes etnias en el territorio andino. La invasión española implicó toda una serie de cambios que van a terminar generando no solamente muertes por las enfermedades, una inmensa cantidad de muertes por enfermedades, sino que además de eso toda una reorganización social, política, económica y cultural en el territorio que hoy llamamos Perú. Lo segundo a tomar en consideración es que después de casi 300 años de habernos ya amoldado al sistema virreinal, se va a terminar produciendo un segundo momento, ya un segundo momento de quiebre muy fuerte que termina siendo el proceso de la independencia. Después de haber sido la región más beneficiada en América del Sur por parte del gobierno español, vamos a terminar ahora reconociendo un proceso de independencia que en el territorio peruano no terminaba siendo muy buscado, que digamos. ¿Ya? ¿A qué me refiero? Recuerden que nuestra independencia, como lo hemos hecho hace un par de semanas atrás, va a estar ligada a la fuerza militar de Argentina con la corriente libertadora del sur y de Venezuela con la corriente libertadora del norte. Entonces, en el Perú, por el contrario, la gran mayoría de los territorios o en el territorio peruano, la gran mayoría de la población de la élite criolla terminaba siendo fidelista, leal a la corona española. No quería tener grandes cambios. Yo les decía una frase la vez pasada, la frase era, es mejor malo conocido que bueno por conocer. Si en el sistema virreinal, a pesar de los cambios que se han establecido a través de las llamadas reformas borbónicas y los golpes que se han dado precisamente a la élite peruana, lo que hay que tomar en cuenta, lo que hay que tomar en cuenta es que ellos tenían títulos de nobleza, cargos de gobierno y poder de manera general, que ahora se va a terminar viendo afectado. ¿Ya? Eh, con la independencia al principio vamos a terminar teniendo problemas, ¿ya? Y lo hemos visto en la clase anterior. Se van a producir intentos de golpe de Estado, inestabilidad política, cambios en las constituciones, guerras civiles, una situación económica complicada. Pero luego viene la época de la prosperidad falaz, la época del guano, ¿ya? El cual, como te decía la vez pasada, tuvimos mucho, pero lo terminamos malgastando, ¿ya? Malgastando. Y el guano también va a terminar generando problemas. Cuando un país, ya, que no tiene un gran poder económico termina siendo agredido, o termina siendo muy rico, va a comenzar a ser agredido por parte de potencias externas que quieren precisamente dicho recurso. Primero nos invade Estados Unidos. No te lo mencioné, pero hay un pequeño batallón norteamericano que quiere tomar las islas de Trujillo y el gobierno peruano del presidente Echenique los vota, ¿ya? Luego se produce la invasión española, ¿ya? De 1865, al cual terminamos derrotando en el año 66 en el combate del 2 de mayo, ¿ya? Pero tras lo cual recuerden que nuestra economía entra en crisis, ¿ya? Entra en crisis, ¿por qué? Porque el precio del guano terminó cayendo tremendamente por la presencia del salitre como una competencia. El tercer elemento, el tercer evento de este proceso terminó siendo ¿cuál? Terminó siendo la guerra del guano y del salitre, o la guerra contra Chile, ya la guerra contra Chile. Recuerden que en la guerra del guano y del salitre, la situación se hizo muy compleja, ya muy compleja, porque no es la guerra, como lo vamos a ver ahora, no es la guerra de Bolivia y Perú contra Chile, sino que detrás de Chile, como ya lo iremos viendo, estaba de manera muy importante la presencia del capitalismo inglés, ¿ya? Que va a terminar siendo uno de los grandes interesados en el recurso salitre, que va a terminar siendo el motivo de la guerra. Esta guerra, la guerra contra Chile, es el tercer gran momento de cambio en nuestra historia,
porque para la mayoría de investigadores y historiadores, esto fue realmente lo que nos terminó uniendo como país, ¿ya? Después de la guerra contra Chile, al interior del país podemos tener muchos conflictos, conflictos económicos, políticos, raciales, geográficos, culturales, históricos, comerciales, etcétera. Los peruanos se odian entre sí, pero hay algo que hace que nos olvidemos de nuestro odio interno. Chile, ya Chile. Ya Chile termina siendo algo que genéticamente nos han terminado metiendo nosotros como una forma de llamarnos peruanos. ¿Ya? Soy peruano porque odio Chile. ¿Ya? Eso te lo han enseñado en la escuela, los profesores, te lo han enseñado en la casa tal vez, los medios de prensa han terminado generando siempre una postura antichilena y es parte de nuestra forma de identidad, porque Chile nos terminó pegando muy duro y nos terminó desangrando, producto de la misma debilidad que veníamos teniendo como país. Profesor, pero tú al principio dijiste que eran 4 momentos ya los de cambios radicales en el Perú. ¿Cuál fue el cuarto? El cuarto es mucho más adelante, mucho más cercano a nuestra historia, ya mucho más cercano a nuestra historia, y termina siendo, por ejemplo, el tema de el conflicto armado interno o el terrorismo que se terminó viviendo en el Perú entre 1980 y 92, donde no solamente mucha gente va a terminar muriendo producto de este enfrentamiento, sino que también van a haber muchos desplazados. Tal vez varios de ustedes tengan familia que terminó huyendo de Ayacucho, de Huancavelica, de Cusco, ya del enfrentamiento tanto de las balas que terminaban llegando por parte de Sendero o por parte del MRTA o por parte del Estado y los militares también. Fue una cuestión muy complicada, ya muy complicada del conflicto armado interno. Pero ahora vamos a ver precisamente el tercero de esos 4 puntos importantes, la guerra contra Chile. La guerra contra Chile, ¿ya? La guerra contra Chile es una de las diversas formas en la que se llama este conflicto. A mí me gusta el término porque es un término plano, ¿ya? Guerra contra Chile y punto. Eso es lo que hubo, una guerra de Perú contra Chile. También se le suele llamar, ya, se le suele llamar como la guerra del guano del salitre, que es el nombre que le da Jorge Basadre, argumentando que el fondo de la guerra terminaba siendo el control de estos recursos. Yo no estoy muy de acuerdo, porque en realidad la guerra terminaba siendo una guerra por el salitre, ¿ya? El salitre se terminaba encontrando, y vamos a ver precisamente acá en el mapa, se terminaba encontrando ¿en dónde? El salitre se terminaba encontrando en la zona de Antofagasta. Antofagasta es ahora parte de Chile, pero en ese momento era territorio boliviano. Y también se terminaba encontrando entre Tarapacá y Arica, que eran territorios del Perú de ese momento y que ahora son de Chile. Entonces, el salitre terminaba siendo la real motivación del conflicto de este periodo. ¿Ya? De este periodo no nos olvidemos, ya no nos olvidemos. Por eso que es más correcto llamar guerra del salitre. ¿Por qué Basadre habla de la guerra del guano y del salitre? Porque al culminar el conflicto, en el Tratado de Ancón, se le cede a Chile 1 millón de toneladas de guano. Entonces también estuvo ligado este elemento. ¿Ya? Algunos lo llaman, ya que hablamos de guano y salitre, como la guerra de los fertilizantes. En Bolivia le dan otra denominación, le dan el nombre de la guerra o el conflicto de los 10 centavos. Ya explicaremos más adelante esto por qué se termina produciendo. Y otros autores le terminan dando un nombre muy exagerado que termina siendo la Guerra del Pacífico. Ese es principalmente un nombre que se termina dando en Chile, ya para terminar hablando de la grandiosidad precisamente de esta guerra en la que Chile terminó venciendo 2 enemigos. Pero si queremos hablar de una guerra del Pacífico, la real guerra del Pacífico termina siendo la guerra entre Estados Unidos y Japón en la Segunda Guerra Mundial. Si comparamos ya las dimensiones del conflicto entre Estados Unidos y Japón y el enfrentamiento entre Perú y Chile y Bolivia, pues no somos nada en comparación a eso. ¿Ya? Así que, repito, el nombre más genérico que podemos dar es el nombre de guerra contra Chile, pero sabes que hay otras formas más de denominación. ¿Cómo llega el Perú a la guerra? ¿Ya? ¿Cómo llega el Perú a la guerra? ¿Ya? Una pregunta que ahí me suelen hacer, ¿ya? Que me suelen hacer es, profe, ¿en qué momento perdimos la guerra contra Chile? Los alumnos siempre van a querer buscar la derrota en la guerra en una batalla en específico. Hubieron batallas que terminaron siendo icónicas, ¿ya? Porque fuimos perdiendo cada vez más peso. Por ejemplo, algunos hablan en el combate de Angamos donde perdimos el Huáscar, otros hablan de la batalla de Arica donde pierde Bolognesi y perdemos el sur, otros hablan de la batalla de Miraflores donde los chilenos toman la ciudad de Lima y otros hablan de la batalla de Huamachuco donde finalmente se pierde la guerra. Pero realmente la guerra la terminamos perdiendo mucho antes de empezarla, ¿ya? Mucho antes de empezarla. Y la pregunta es, profe, ¿por qué termina siendo tan dramático? Es que el Perú no está preparado para la guerra. Vamos a ponerlo en simple. Chile se prepara para esta guerra 40 años, ¿ya? 40 años. Perú se prepara una semana antes, una semana después de que la guerra empezó, ¿ya? Entonces había una gran diferencia con respecto a la preparación.
Profesor, ¿por qué hablas que 40 años? Lo que pasa es que 40 años atrás, recuerden que se había producido la Confederación Peruano-Boliviana. Y desde ese momento, Chile terminó teniendo una política de Estado, una doctrina, así se llama, la doctrina Portales. Y la doctrina Portales que planteaba, ¿ya? Que Chile tenía que expandir sus territorios hacia el este, Argentina, y hacia el norte, ya Bolivia. Ese era su plan desde ese tiempo. En los 4 años previos a la guerra, Chile va a terminar comprando una inmensa cantidad de armamento. ¿Por qué? Te lo paso a explicar en un ratito. Y esto principalmente apoyado, financiado por parte de Inglaterra. Y con eso ya venía teniendo pues una gran ventaja para ese caso. Ahora, ¿qué es lo que había pasado con el Perú? ¿Por qué el Perú llega muy mal a la guerra? Bueno, el Perú había tenido una gran etapa de ingresos económicos, que es la prosperidad falaz que vimos la semana anterior. Pero hay que tomar en cuenta otro aspecto. Antes que la guerra empiece en el año 79, en 1872 llega el primer presidente civil al Perú llamado Manuel Pardo de Lavalle. Cuando Manuel Pardo de Lavalle llega al gobierno, él tiene muchas ideas para poder modernizar el desarrollo económico del país. Problema, no hay mucha plata, ya no hay mucha plata. ¿Qué cosa es lo que va a terminar haciendo Pardo? Pardo lo que va a intentar hacer es reducir el presupuesto del Estado, es decir, que no se termine gastando en cosas que no son relevantes. Y una de las cosas que considero irrelevantes terminó siendo el gasto militar. Manuel Pardo de Lavalle redujo el número de tropas, redujo el número de oficiales y redujo la compra de armamento, lo cual terminó siendo muy diferente a Chile, porque mientras que Perú, Bolivia y Argentina compraban menos armas, Chile compraba más. ¿Por qué? Porque ya estaba precisamente perfilándose para la guerra, cosas que nosotros no comprendíamos. Ahora, no estoy queriendo decir que el presidente Pardo nos lleva a la derrota porque quiso, por traidor. No, era otra la realidad del Perú. Perú no quería meterse en la guerra y por eso redujo gastos militares porque quería invertirlo en la educación superior, en la Escuela de Ingenieros Civiles y de Minas, que hoy es la UNI, y en otros tipos de actividades. Pero también, por otro lado, Pardo hace otra cosa más. Manuel Pardo y Lavalle, que dije hace un ratito, es el primer presidente civil del Perú y él dirige un partido llamado el Partido Civil, del Partido Civil. El Partido Civil, por si acaso, ya tiene algunas características en particular, algunas características en particular. El Partido Civil era un grupo de empresarios, principalmente ex comerciantes del guano, pero también grandes hacendados, banqueros y negociantes en general, que formaron este partido para llegar al gobierno, ya para llegar al gobierno y terminar aprovechando sus recursos a través de leyes que les terminen conviniendo. Cuando Pardo llega al gobierno, ¿qué va a hacer? Aparte del tema del guano, que ahorita no vamos a discutir, es el tema del salitre. El salitre era un fertilizante semejante al guano. No tan poderoso, pero era útil, ¿ya? Pero era útil. Pero además de eso, el salitre que había entre Perú y Bolivia terminaba sirviendo como materia prima, junto con la pólvora para poder hacer municiones, ¿ya? Municiones. Y esto de las municiones terminaba siendo importante por el contexto de la época. En 1871, 8 años antes de la guerra contra Chile, se había producido el nacimiento de Alemania como país. Alemania nace como país con un gran desarrollo tecnológico industrial y el problema es que Alemania quiere entrar a la competencia comercial, ya la competencia comercial mundial, pero el problema es este, tiene una gran producción de mercancías, pero no tiene mercados, ya no tiene mercados, no tiene lugares donde poder vender sus productos. El país que mayor cantidad de mercados terminaba teniendo era Inglaterra, y Alemania le pide a Inglaterra un nuevo reparto de la economía mundial. ¿Qué va a terminar haciendo Inglaterra? Inglaterra le va a decir, no, ya no. Mis mercados son monopólicos, donde yo vendo nadie más puede vender. Lo que Alemania pedía era un sistema de libre comercio. ¿Cuál fue la respuesta de Alemania? Alemania dijo, bueno, si no me quieres compartir tus mercados, bueno, no voy a hacer nada. Pues lo primero que hizo Alemania fue comenzar a desarrollar una industria militar, ¿ya? A prepararse y armarse. Y cuando Inglaterra vio que Alemania se estaba armando y esto podía amenazarlo, pues Inglaterra también comenzó a armarse, ya comenzó a armarse. Y comienza una carrera armamentista en el mundo llamada con el nombre de la paz armada. Alemania jaló a sus aliados, Austria, Hungría y Rusia, ya, o Austria, Hungría e Italia, y por otro lado va a terminar ya Inglaterra jalando a sus aliados que eran Francia y Rusia. ¿Qué es lo que va a terminar sucediendo? Se está generando una mayor tensión militar en el mundo. Y un producto que era importante para este proceso terminaba siendo el salitre. ¿Ya? El salitre. El salitre servía para poder hacer las municiones de esas armas que se estaban produciendo, de las armas que se estaban produciendo. Entonces, ¿qué pasó? Como este recurso era importante, repito, comerciantes chilenos
aliados a un empresario inglés, que es la Casa Gibbs, terminaban explotando el salitre, de la zona de Bolivia a través de la empresa salitrera y ferrocarrilera de Antofagasta. Y por otro lado, terminaban explotando el salitre del Perú a través de la empresa salitrera de Tarapacá. ¿Qué pasó? El gobierno peruano con Manuel Pardo de la Valle hizo lo siguiente. El gobierno peruano apoyó a los empresarios peruanos para que exploten el salitre del Perú a través de una medida llamada con el nombre del estanco del salitre. ¿Qué va a decir el gobierno peruano? El salitre del Perú es del Estado peruano y yo lo voy a entregar en concesión o voy a dar derecho de explotación de las diferentes minas a quien me quiera terminar pagando lo que yo pido. Así que los chilenos seguían explotando el salitre, al igual que la Casa Gibbs, pero también entraban en la competencia los empresarios peruanos. Más adelante, cuando los empresarios se dieron cuenta que era un negocio rentable, el gobierno peruano, defendiendo a estos empresarios, estableció la ley de la nacionalización de las salitreras. En castellano, todo el salitre del Perú solo podía ser explotado por empresarios peruanos. Fregamos el negocio de los chilenos y de la Casa Gibbs, los botamos del Perú, ¿ya? Los chilenos están molestos. La Casa Gibbs hizo algo más fuerte. La Casa Gibbs inglesa se fue llorando hasta Inglaterra, ¿ya? Y le dijo al gobierno inglés, estos peruanos ya me acaban de botar de su territorio. Si me han votado, yo no puedo extraer salitre de esa región. Y si no tengo salitre, no te lo puedo vender a ti, Inglaterra, en el contexto de la paz armada. Te vas a perjudicar. ¿Qué te sugiero? Dijo la Casa Gibbs. Ataca al Perú. Que Inglaterra ataque al Perú. Imagínate, si Chile nos dejó, cómo nos hubiese dejado Inglaterra si nos atacaba. ¿Ya? Inglaterra estuvo a punto de decir, ya, yo le voy a pegar a Perú. Pero después Inglaterra dijo, no, mejor no me meto. Ya, me da miedo. Por eso Perú le daba miedo a Inglaterra, no está creyendo tú, ya, no, ni risa le dábamos, ya. Lo que le daba miedo a Inglaterra era esto: estamos en plena paz armada, Alemania necesita mercados. Si es que el Perú hacía esto, ya, y le decía a Alemania, ven, ayúdanos, Alemania iba a venir corriendo a ayudarnos. No porque Alemania quiera resolver o sea amigo nuestro, es más, ni nos conocía seguramente. Lo que pasa es que Alemania iba a venir, ¿sabes por qué? Porque Alemania está buscando mercados y ayudar a Perú serviría como una puerta de entrada al mercado de América Latina. Por eso es que Alemania, o por eso es que Inglaterra, por temor a un ingreso alemán al conflicto, dijo, mejor no entro yo. Mejor vamos a hacer lo siguiente. Inglesa va a servir de intermediaria con el gobierno y los empresarios chilenos. Entonces, ¿qué les vas a decir? Que Chile se expanda territorialmente, que esa era su propuesta de hace años atrás, que se expanda hacia el norte, donde están los territorios salitreros, y que los territorios sean suyos. Pero para lograr esto, si necesitan armamento, yo se los vendo en cómodas cuotas, siempre y cuando ellos garanticen que el salitre me lo van a vender solo a mí. Y así se terminó estableciendo el acuerdo. Por eso repito, en esos años, Chile va a terminar adquiriendo una gran cantidad de armamentos financiados por parte de Inglaterra, ¿ya? Preparándose para lo que va a terminar siendo la guerra posteriormente. No se olviden de esa cuestión. Entonces, si hablamos de la guerra, lo primero que hay que terminar recordando es qué motiva la guerra, cuál es la causa del conflicto. Y ahí está, parte izquierda de la diapositiva, dice, la causa de la guerra termina siendo el control del salitre. Ese termina siendo el motivo de la guerra, el control del salitre. ¿Dónde estaba? Tarapacá, Perú, Antofagasta, Bolivia. Eso es lo que quieren los chilenos y la Casa Gibbs, ¿ya? Otra cuestión a tomar en cuenta, el enfrentamiento empresarial entre Chile y Perú. Porque no solamente los votamos de Tarapacá. Más adelante, el gobierno boliviano tiene miedo. Recuerden, para eso nos vamos a ver en este punto. En 1872, Chile le arrebató a Bolivia la mitad de sus territorios costeros. La mitad de sus territorios costeros. Ahora, para 1873, Chile amenaza a Bolivia con quitarle la otra mitad. Temeroso de eso, Bolivia le pide a Argentina y a Perú firmar un acuerdo de mutua defensa ante un posible ataque chileno. No se olviden de ese dato, ¿ya? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lo que va a terminar sucediendo es que Perú firma el acuerdo y le dice, no te preocupes, hermanito Bolivia, si es que Chile te hace daño, yo voy a salir a defenderte. Pero gratis no es. Un par de años después, el gobierno del Partido Civil de Manuel Pardo de la Valle, representante de los empresarios peruanos, le va a decir a Bolivia, Bolivia, tú tienes en Antofagasta, tienes salitre, ¿ves? Sí tengo, ya, perfecto.
¿Quién lo explota? Chile. Pero Chile es tu enemigo, ¿pe? ¿Por qué lo termina explotando él? Dame a mí también acceso para poder explotar el salitre del territorio boliviano. ¿Ya? ¿Qué pasó? ¿Ya? ¿Qué pasó? El gobierno boliviano dijo, ya ve, con tal de terminar afianzando su relación de amistad con el Perú. Así que los empresarios peruanos ya votaron a los chilenos de Perú y comienzan a competir con los chilenos por el salitre de Bolivia. Eso a los empresarios chilenos no les gusta y las relaciones se hicieron mucho más tensas, ¿ya? Mucho más tensas. Por eso es que la situación se va poniendo complicada hasta que, boom, está ahí en guerra. Te repito, ¿eh? Causas de la guerra: el control del salitre, el enfrentamiento empresarial y el enfrentamiento político-militar que tiene Bolivia y Chile, que lo voy a pasar a explicar. Esas son las causas. Pero recuerden que si bien existe causas, también existe floro, justificación o pretexto para terminar diciendo por qué es justa mi guerra. ¿Ya? Porque es justa mi invasión, va a terminar diciendo Chile. Bueno, en el caso chileno vamos a terminar encontrando dos pretextos. Primero termina siendo esto, el pretexto contra Bolivia. ¿Cuál fue el pretexto contra Bolivia? En el año 1873, los empresarios chilenos terminaron logrando que el gobierno boliviano de la época firme un contrato de estabilidad tributaria por la extracción del salitre durante los próximos 25 años. Es decir, de 1873 a 1898, de 1898, los empresarios chilenos tenían que pagarle a Bolivia por el salitre que se le está vendiendo, por el salitre que ellos están extrayendo. Pero además de eso, tienen que pagar un impuesto, ¿ya? Por cada quintal o cada 50 kilos de salitre que extraigan, que era un impuesto de 22 centavos de pesos bolivianos. Ese era el impuesto, repito, además del precio del salitre, un impuesto de 22 centavos de pesos. ¿Ya? Repito, hasta 1898 tenían que pagar ese impuesto. ¿Qué sucedió? ¿Ya? ¿Qué sucedió? En 1878, ¿ya? 5 años después, llega al gobierno de Bolivia Hilarión Daza, un militar por golpe de Estado con un discurso muy populista. E Hilarión Daza va a terminar planteando que no puede ser posible que Chile o que Bolivia tenga problemas económicos. Habían problemas económicos porque había una fuerte recesión mundial. Estados Unidos había visto cómo caía su bolsa de valores en 1873 y la economía internacional de las exportaciones estaban bastante frenadas. Entonces Bolivia va a terminar diciendo, ¿cómo puede ser posible que nosotros, siendo el mayor vendedor de salitre en el mundo, que se paga muy bien por ese recurso, no tengamos tanta plata? ¿Sabes por qué? Porque los chilenos no nos pagan lo suficiente. ¿Qué vamos a hacer? Dijo el presidente boliviano. A partir de ahora, los chilenos no nos van a pagar 22 centavos, sino van a pagar 10 centavos más. Por eso dice ahí, el alza en 10 centavos, ¿ya? De 22 a 32 pesos bolivianos por cada 50 kilos de salitre que traen, además del precio que nos tienen que pagar por el salitre. Los empresarios chilenos dijeron, no, no quiero pagar, ya no quiero pagar. ¿Por qué? ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo que tú deberías decirme, gobierno boliviano, es preguntarme si yo estoy de acuerdo y negociar. Y podemos llegar a un acuerdo, pero tú de manera unilateral no puedes romper este acuerdo. Así que por lo tanto no te voy a pagar. ¿Qué dijo el gobierno boliviano? O me pagas o te vas. ¿Ya? Y los chilenos dijeron, no te voy a pagar. ¿Ya? Y lo que hizo el gobierno boliviano fue estatizar las salitreras. Votó a los chilenos. Y los chilenos se fueron. Se fueron los ingenieros, se fueron los trabajadores, pero ahí nomás entró el ejército chileno al territorio de Antofagasta en Bolivia, ¿ya? Para hacer cumplir el acuerdo y por lo tanto invadiendo el territorio boliviano. Y con eso es una declaración de guerra. ¿Qué hizo el gobierno boliviano? El Congreso de Bolivia le declara la guerra a Chile. Y así comienza el conflicto. Y así comienza el conflicto. Ahora, hay un problema. Perú había firmado con Bolivia el Tratado Secreto de Mutua Defensa, en el que si Chile lo atacaba, Perú tenía que salir a defender. Y Perú decía, chuma, ¿y ahora qué hago? Chile nos terminó enviando una delegación diplomática a nosotros para decirnos, este es un problema entre Bolivia y Chile, Perú no te metas, no es tu rollo, ya no es tu rollo. Perú decía, pero ¿qué hago? ¿Le hago caso a Chile o cumplo el acuerdo con Bolivia? Bueno, el Perú lo que hizo fue otra cosa. Perú terminó enviando una misión diplomática llamada la Misión Lavalle para evitar la guerra entre Bolivia y Chile. Pero nuestra presencia no fue del agrado de los chilenos. Los chilenos van a decir, tú no has venido acá a evitar la guerra. Tú tienes un tratado de mutua defensa con Bolivia y por lo tanto, si Bolivia me declaró la guerra a mí, automáticamente tú también te conviertes en mi enemigo y te declaro la guerra a ti también. Así que el 5 de abril de 1879, el Perú fue para poder evitar un conflicto y nos terminaron declarando la guerra. Y así comenzó el conflicto de la guerra contra Chile, no te olvides tú.
ya no te olvides tú. Ahora, repito, nosotros recién nos vamos a enterar de la guerra cuando ya nos habían declarado la guerra, nosotros ni sabíamos, ya nosotros ni sabíamos. Entonces, ¿qué va a terminar pasando? La guerra, ya la guerra va a iniciarse, y recuerden lo siguiente, en una guerra actual, no sé si habrás escuchado, ya, pues esa fue la noticia de la madrugada. John Biden, ya presidente de los Estados Unidos, ha terminado estableciendo un bombardeo sobre bases militares en Siria, ya en Siria, iniciando lo que muchos llaman como la nueva política de agresión de los Estados Unidos, pero no de agresión por maltrato, ¿ya? Bueno, eso sí, ¿ya? Pero lo que pasa es que Estados Unidos siente que ha perdido espacio durante la época de ¿cómo se llama? De Trump, del presidente Trump. Eh, Se termina planteando de que ahora Estados Unidos quiere, donde ha perdido influencia y donde Rusia y China tienen cada vez más peso, Estados Unidos quiere volver a poner la bota, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Estados Unidos? Bombardeo. Ha bombardeado a través de sus grandes cruceros o embarcaciones, ha comenzado a lanzar misiles, y a través de aviones y drones ha terminado atacando bases militares sirias. ¿Por qué? Porque las guerras modernas comienzan así. ¿Ya? Las guerras modernas comienzan así. Las guerras modernas comienzan con bombardeo, ¿ya? Con bombardeo. Repito, bombardeo a través de buques, bombardeo a través de aviones o bombardeo a través de drones. Esa es la guerra moderna desde la Segunda Guerra Mundial. Así lo terminó estableciendo la Alemania nazi, ¿ya? Por si acaso. Ahora, ¿qué va a terminar pasando? En esta época, en la época de la guerra contra Chile, el enfrentamiento no empieza en el aire, ¿ya? No empieza con bombardeos. El enfrentamiento comienza en el mar. Recuerden que en esta época el país más poderoso del mundo termina siendo Inglaterra, y su poder se basa en la gran fuerza o la gran flota naval que tiene. En el caso de la guerra contra Chile lógicamente iba a comenzar en el mar porque Perú y Chile tienen un litoral bastante grande. Entonces, ¿por qué la guerra comienza en el mar? Porque quien gane el mar va a terminar teniendo el control de los puertos para desembarcar sus tropas en cualquier lugar del bando enemigo. Pero además de eso, si tengo el control del mar, voy a terminar bloqueando el comercio del contrincante, reduciendo su posibilidad de dinero para poder mantenerse en la guerra. Así que el mar era fundamental. ¿Quién tenía más ventajas? Chile. Chile venía teniendo dos buques acorazados. Eran blindados, buques de acero, blindados de acero con 16 pulgadas de acero, lo cual hacía de que prácticamente fuera imposible que los misiles que venía teniendo el Perú ya terminen haciéndole daño. ¿Ya? Debajo de esos acorazados, el Blanco Encalada y el Cochrane, estaban debajo en el siguiente escalón las fragatas. El Perú tenía una, la fragata Independencia, nuestro principal barco. Los chilenos tienen tres de ese tipo de embarcaciones, ¿ya? Tres. Luego de eso están los monitores. El Perú tiene dos, del cual destaca el monitor Huáscar de medio grado. Y los chilenos tienen media docena de esos barcos. O sea, en el término naval, Chile nos lleva una gran ventaja. Pero vamos a ver qué cosa es lo que sucede. En este enfrentamiento, para la Fuerza Naval Peruana, está a la cabeza Miguel Grau Seminario, ya conocido como el, se me fue, el Caballero de los Mares, ya seguramente el principal héroe de guerra del Perú durante la guerra del Salitre, pero ya vamos a ver qué cosa podemos hablar de él en el conflicto. Bueno, el conflicto marítimo comienza en el combate de Chipana. Chipana terminaba siendo el puerto más al sur que venía teniendo el Perú en la zona de Tarapacá en ese entonces. Si Chile quiere pasar al Perú, tiene que pasar por Chipana, y nos pegó, ya nos derrotaron. Después del combate de Chipana, se va a terminar produciendo como evento importante el combate de Iquique. El combate de Iquique, del combate de Iquique, va a terminar teniendo dos características. Por un lado, vamos a tener que la embarcación peruana, ya de el Huáscar, dirigida por parte de Miguel Grau, va a terminar hundiendo a la embarcación chilena de la Esmeralda, dirigida por Arturo Prat. Vamos paso por paso. Es un caso especial poner los nombres porque Grau y Prat se conocían. Te explico. Grau y Prat habían peleado juntos en el combate de Aptao contra los españoles. En el gobierno del presidente José Balta, Grau terminó siendo expulsado del Perú y se fue a vivir a Chile. Él, su esposa y sus 8 hijos a la casa de Arturo Prat, y Arturo Prat prácticamente lo terminó manteniendo durante algún tiempo. Era muy amigo de la familia. Ahora en el enfrentamiento toca que terminen chocando, ¿ya?
El Huáscar de Grau, como está precisamente en esta réplica, era un barco de hierro con un espolón o una punta precisamente de hierro que va a terminar siendo importante para este proceso. La fragata, se me va el nombrecito que te dije hace un rato, la Esmeralda, dirigida por Arturo Prat, era una embarcación de madera que le había pertenecido al Perú colonial, al Perú colonial, y que los chilenos se lo habían terminado llevando como parte de pago de la época del proceso de independencia. O sea, era un barco bastante antiguo. Claro, había terminado siendo modernizado con nuevas armas, pero era un barco de madera. La otra ventaja termina siendo que Grau termina siendo un navegante muy experimentado. Así que Grau se estaba escondiendo entre los cabos y las olas en la costa del sur de Perú. Y la embarcación chilena, la embarcación chilena de la Esmeralda comete un error. Aquí está la costa peruana y la embarcación chilena está recorriendo así, en paralelo con otro barco está haciendo un patrullaje. Y luego patrulla solito. Y es ahí donde el Huáscar que estaba acá, que es lo que va a hacer, va a acercarse entre el oleaje y ¡pum! Y lo termina chocando. Una embarcación de madera chocada por un barco de hierro. Después de 3 golpes, esta embarcación ¡prá! Se terminó partiendo. Arturo Prat intentó saltar al Huáscar y lo terminan matando. Y en el enfrentamiento los peruanos terminan venciendo. Cuando este barco partido comienza a hundirse, los chilenos se tiran al mar para no hundirse con todo el barco y Grau pide de que los chilenos terminen siendo rescatados y tomados como prisioneros. Las ropas de Arturo Prat y su espada se la terminan enviando a su esposa, no el cuerpo porque se iba a descomponer en el camino, pero sí su ropa y su espada se le envía a su esposa con una carta pidiéndole disculpas por lo que ha sucedido y la esposa le termina respondiendo a la carta diciendo que, bueno, es uso de la guerra morir o matar, y que es mejor que muera a manos de un amigo a alguien que lo odie. Es todo muy caballeroso, ¿no? Por eso el caballero de los mares lo van a terminar llamando a Grau. Después de este evento, en ese mismo combate, la principal embarcación que nosotros teníamos, que era la fragata Independencia, comienza a huir porque 2 embarcaciones chilenas, como la Covadonga, por ejemplo, le están persiguiendo. Y en esa huida, se choca con una roca submarina, ¿ya? Y termina rompiendo el fuselaje, la parte inferior del barco, ¿ya? Y esto hace que comience a entrar el agua y el barco se comience a hundir. Mientras que los peruanos se tiran al mar para no hundirse con todo el barco, ¿ya? Los chilenos comienzan a meterle bala y asesinar a los que querían salvarse. Diferente, muy diferente a lo que terminó siendo o haciendo Miguel Grau desde el Huáscar. Pues bueno, perdimos nuestro principal barco. En este combate, el Huáscar hunde un barco chileno y los chilenos hunden un barco peruano. Podríamos decir que hay un empate, pero perdemos nuestro principal barco de guerra, así que eso va a ser un duro impacto. Tras esto, ¿qué va a hacer Grau? Grau que sigue peleando en el sur como puede, ya escondiéndose y atacando, captura una embarcación de información chilena llamada el RIMAC y encuentra en esta embarcación un montón de documentos en la que se veía las armas que Inglaterra estaba a punto de enviar. Así que Grau deja desesperado el sur, viene a Lima donde era senador de la República y pide una sesión secreta informando lo que terminó sucediendo y además de informando eso termina pidiendo que se compre lo siguiente: 2 buques acorazados como el que viene teniendo Chile y además de eso torpedos que son misiles submarinos de la marca Krupp alemana para que se hundan las embarcaciones inglesas. Y Grau regresó al sur. Mientras tanto, en Lima, la gente de plata, la élite, va a terminar haciendo la gran colecta nacional, una suerte de teletón pro Grau, ¿ya? Y en esa gran colecta nacional, que solamente era entre la gente de dinero, se terminó juntando el dinero y se le termina enviando a comerciantes ingleses para que nos terminen comprando esto que veníamos requiriendo. Profe, aguanta, pero tú me has dicho hace un rato que Inglaterra era amigo de Chile. Sí, lo que pasa es que en esa época no se sabía eso. En esa época se consideraba que Inglaterra era amigo de todos, era un gran comerciante y por lo tanto iba a ganar plata producto de la guerra. Pero se envió el dinero y Inglaterra que no nos enviaba lo que habíamos comprado, ¿ya? Y mientras tanto, Miguel Grau está haciendo algo. Miguel Grau está resistiendo. Miguel Grau está haciendo hora. O sea, no está tonteando, ¿no? Miguel Grau lo que hace es las llamadas correrías del Huáscar. El Huáscar de Grau ataca puertos de la Marina de Guerra chilena en sus diferentes costas
los ataca de madrugada, ta, 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 y ¡boom! Sale corriendo, de ahí sale corriendo. Las embarcaciones chilenas, mientras que ven el ataque y suben a sus barcos y le intentan seguir, no lo van a terminar encontrando porque el Huáscar era muy ligero y Grau conocía muy bien la costa y sabía por dónde esconderse. Así que entre los chilenos corre el rumor de que el Huáscar es un barco pirata, de que no saben quién los está atacando, ya los fantasmas los están atacando y se genera un gran pánico. Para Chile es prioridad capturar el Huáscar, ¿ya? Así que en una persecución se va a encontrar una embarcación que es la corbeta La Unión Peruana con el Huáscar que están patrullando el sur y aparecen 4 barcos chilenos. Grau dijo, ya fue, ya perdí. ¿Ya? Y le dijo al líder de la corbeta La Unión, retírese, ya acá me va a quedar solo. No, almirante, yo peleo con usted, retírese porque acá el que quieren capturar es a mí. ¿Ya? 2 contra 4, ya perdimos. Es mejor que perdamos un barco que perdamos 2. Así que la corbeta de la Unión se va, los chilenos lo quieren perseguir y los oficiales chilenos deja que se vaya, el Huáscar es el que nos interesa. Y comienzan los bombardeos. Para mala suerte del Huáscar, aparecen 4 barcos más y el bombardeo va a ser por todos lados. La zona de mando donde está Grau termina siendo destruida, Grau pierde la vida, ya su cuerpo desaparece, y luego otros oficiales van tomando el mando, pero también van muriendo, y el Huáscar quedó prácticamente hecho añicos. Los chilenos lo capturaron y lo terminaron llevando como trofeo de guerra por toda la costa de Chile. Para terminar mostrando que ¿ya? Para terminar mostrando que el Huáscar, que decían que era un barco pirata o un barco fantasma, ya había terminado siendo sometido. Eso es lo que vamos a encontrar en este periodo. Bueno, perdimos el Huáscar, ya perdimos el Huáscar en el combate de Angamos y los chilenos pasan a tener la supremacía marítima. Y la cosa se pone un poco más complicada. Tras la campaña en el mar, comienza la campaña en tierra. Y por lógico, la campaña en tierra va a comenzar por el sur. ¿Por qué va a ser lógico, profe? Porque recuerden que el motivo de la guerra termina siendo el salitre y el salitre se encuentra en el sur del territorio peruano. No te olvides tú. Ya no te olvides tú. Ahora, cuando hablamos de la campaña terrestre en el sur, hay que tomar en cuenta ciertas consideraciones. Número uno, recuerden que el objetivo es el salitre. Ya, ese termina siendo la cuestión. Ahora, la campaña terrestre en el sur va a tener momentos, comenzando por la campaña de Tarapacá. En la campaña de Tarapacá, que era la zona más al sur que tenía el Perú, se van a producir 3 batallas. La batalla de Pisagua, que es la primera batalla donde los chilenos no van a vencer y van a desembarcar sus tropas en la costa peruana. Luego viene la batalla de San Francisco, donde también vamos a terminar siendo derrotados. Y luego viene la extraña batalla de Tarapacá. Un dato a tomar en cuenta es que el Perú en tierra no está peleando solo. Perú viene teniendo el apoyo de Bolivia, al cual nosotros habíamos ayudado inicialmente. ¿Ya? Y en la batalla de Tarapacá, el ejército conjunto peruano-boliviano termina venciendo. Pero, a pesar de la victoria, hubieron 2 problemas. Uno, ganamos la batalla, pero perdimos más tropas en comparación a Chile. ¿Ya? Perdimos más tropas en comparación a Chile. Y lo segundo es que, a pesar de que nosotros habíamos ganado en Tarapacá, los chilenos venían teniendo tropas en donde habían avanzado con tropas de a pie, desde Chile hacia Tarapacá, y estaban llevando tropas por barco hacia Arica. ¿Ya? ¿Para qué? Para terminar atacando al batallón peruano-boliviano en Tarapacá y derrotarnos definitivamente. Ante la situación, cuando se dieron cuenta el ejército peruano de que eso iba a suceder, patita, ¿para qué te quiero? Retrocedieron hasta Tacna, ¿ya? Para evitar el ataque. Consecuencia de eso, aquí en Lima había todo un problema político. El problema político es, ¿y dónde están las armas que hemos terminado mandando? El gobierno envió representantes, emisarios, ministros y a nadie le hacían caso. Así que el presidente, Mariano Ignacio Prado, ¿qué cosa fue lo que hizo? Él, en su desesperación, viajó a Europa, viajó a Inglaterra para exigir las armas que se habían terminado comprando. Pero cuando se fue, dejó en el gobierno encargado al vicepresidente de la República llamado Luis Lapuerta. ¿Cuál es el problema? Que a Luis Lapuerta no lo conoce ni su mamá. Ese termina siendo un problema muy, muy grave. Muy, muy grave. La gente le tenía respeto a María Ignacio Prado. ¿Por qué? Porque Prado le había ganado la guerra contra España. Así que, por lo tanto, si le ganó a España, le puede ganar a Chile. La gente le tenía fe, ¿ya? Pero a Luis Lapuerta la gente no lo conoce. La gente siente que hay un vacío en el gobierno, que no hay un líder que nos termine dirigiendo en el campo de batalla y eso va a terminar menguando la imagen del Perú. Aprovechando eso, un político, Nicolás de Piérola, ya va a terminar dando un golpe de Estado.
Y Nicolás de Piérola va a terminar argumentando cuando llega al gobierno, ¿qué cosa? Que Mariano Ignacio Prado termina siendo un ladrón y un maricón. ¿Ya? Disculpando la palabra, es el término que usa Piérola y es el peor insulto político de la época, ¿ya? No cobarde, maricón, ¿ya? Maricón. ¿Por qué? Porque se ha robado la plata y se ha ido en plena guerra, nos ha dejado solos. Entonces la gente dijo, sí, cobarde, que eso, que lo otro. Piérola asume el gobierno, pero la pregunta es, profe, ¿Prado se robó o no se robó la plata? Porque es parte de nuestra historia del Perú, es parte de la leyenda negra. Y la verdad es que no, la plata ya está enviada, ya la plata está enviada. Lo que hace o lo que va a suceder es que cuando Prado se entera del caso, que no le van a entregar las armas y quiere regresar, Pirola no se lo permite, porque a alguien hay que echarle la culpa de la derrota, ya de la situación. Entonces, Pirola da golpe de Estado y la pregunta es, ¿tiene o no aprobación su golpe de Estado? La respuesta es, por supuesto que sí, ya, por supuesto que sí, ya. No se olviden de eso, ¿eh? Por supuesto que sí, ya va a tener aprobación. Y va a tener aprobación, ya va a tener aprobación porque Piero va a terminar teniendo un gran respaldo popular. Recuerden que él había terminado criticando duramente a los grandes comerciantes del guano. Él era algo así como el líder del pueblo contra los grandes empresarios. Y ahora él tomaba el control del gobierno. ¿Qué pasó a continuación? Piero le dijo, ¿saben qué? Las tropas que están en el sur, retrocedan. Ya retrocedan. Y van a retroceder, ¿por qué? Porque la guerra ahora se va a terminar definiendo en Lima. Es la propuesta que termina plantando Pierola. Mientras que todo esto sucedió, se produce la campaña de Tacna y Arica. ¿Ya? La campaña de Tacna y Arica. O sea, en el sur todavía seguían peleando. Hay varias batallas. Está la batalla de Los Ángeles, ya de Los Ángeles, donde termina siendo derrotado. Está la batalla de Intiorco o Tacna. ¿Ya? En esta batalla, donde perdemos, tras esta batalla sucede algo. En Bolivia hay un cambio de gobierno. Entra un personaje llamado Narciso Campero, y Narciso Campero retira a Bolivia de la guerra. ¿Ya? Por eso es que esa batalla también se llama como el Alto de la Alianza. La alianza entre Perú y Bolivia llega a un alto, llega a su fin y Bolivia se retira. No hay nada que reprocharle a Bolivia. Bolivia nos ayudó, a pesar de que la guerra ya no se hace en su territorio, pero tampoco era el mejor de los aliados. Recuerden que Perú tiene como aliado a Bolivia, Chile tiene como aliado a Inglaterra, así que eso es una gran ventaja para ellos. No con tropas, pero sí con los armamentos que les ha terminado financiando. Tras esto, se va a terminar produciendo una situación complicada. Las tropas se han reducido, y se produce la batalla de Arica. El ejército que está en el sur le termina pidiendo al presidente Pirola que envíe armamentos. Y de un momento a otro llega Arica a unos cajones y la gente, wow, llegaron armamento de Lima. Nada, terminaron llegando unas telas blancas que la mujer de Arica tuvieron que terminar cosiendo para hacer las ropas o el uniforme precisamente que van a terminar teniendo los militares. ¿Ya? Así que no va a ser la mejor de las situaciones para ese entonces. ¿Ya? ¿Qué va a terminar pasando? Otro dato también, los empresarios salitreros de la zona de Arica y Tarapacá pusieron plata, le dieron plata al ejército para que intente mantener el control de los territorios en sus manos, ya en sus manos. Pero hay que tomar en consideración que no era muy fácil, y no era muy fácil porque todo estaba cuesta arriba, ya cuesta arriba. Hay un caso muy especial que es el caso de Alfonso Ugarte, que espero lo hayan escuchado. ¿Ya? ¿Alguien ha escuchado a Alfonso Ugarte? A ver, díganme qué cosas saben de Alfonso Ugarte, si lo han escuchado alguna vez en la escuela. ¿Qué saben ustedes de Alfonso Ugarte? ¿Qué han escuchado de él? A ver, para ver que están vivos todavía, muchachos. A ver, ¿a dónde están? ¿Dónde están? De la sesión de espiritismo, ¿dónde están los muchachos? ¿Quién me puede hacer recordar algo de Alfonso Ugarte? A ver, voy a pasar lista, ¿ya? A ver dónde están. Ahí está uno, antes que pase lista comenzaron a hablar. Ya, dice, no se acuerda mucho, me dice Jennifer, ya. Empresario minero, comerciante. Empresario minero no, era empresario salitrero, ya. Pero hay algo que todos deben conocer de Alfonso Ugarte. A ver, ¿dónde está Aarón? ¿Dónde está Angie? ¿Dónde está Sebastián? ¿Dónde está Micaela? ¿Dónde está Dani? ¿Dónde está Edith? ¿Dónde está Gerard? ¿Ya? A ver, alguien, algo debe recordar a Alfonso Ugarte, ¿No ¿ya? fue un empresario? Sí, es empresario salitrero, ¿ya? Pero hay algo de Alfonso Ugarte que es súper conocido, ¿ya? El del último cartucho de El Boloña. colegio. Ya, pero ¿qué te acuerdas de él? Pues? Ya, ¿qué te acuerdas de Alfonso Ugarte? Tu colegio, bacán. ¿Qué cosas sabe de Alfonso Ugarte? Una cosita debe saber por lo menos de él. Ya, por ahí están diciéndome ya en el... Fue un héroe. Ya, ¿por qué fue héroe?
Ya, ese es justo lo que Se tiró del quiero. Morro de Arica De la por la guerra patria del del Perú. Pacífico. Así es, ya, así es. Entonces, vamos al caso, ¿no? Históricamente, en la historia oficial se terminó planteando que Alfonso Ugarte se tira del Morro de Arica con su caballo y con el estandarte nacional para que los chilenos no lo terminen capturando. Entonces, hay una parte de la historia que termina diciendo que él no se tiró, ya, sino que terminó llegando al precipicio sin darse cuenta y se terminó cayendo con todo el caballo, o que el caballo se frenó y él salió volando con todo y su bandera, ay, carajo, me caigo, ya, o simplemente que no terminó muriendo ahí, ya, pero esa no es la parte por la cual podemos llamar o no héroe a Alfonso Ugarte. Hay un caso muy particular, vuelvo a insistir, Ugarte es un empresario salitrero, que como muchos empresarios salitreros, ha terminado poniendo plata, ya ha terminado poniendo plata para que los militares defiendan a la patria y defiendan sus negocios, ¿ya? Pero a diferencia de todos los demás empresarios, él es el único que se queda a pelear. Él es el único que se queda a pelear. No tiene experiencia militar. Entonces, como no tiene experiencia militar, no lo ponen al frente de ningún batallón porque no sabe qué hacer. Por eso le dijeron, ¿cuál va a ser tu tarea? Chapa la bandera, chapa el estandarte, ¿ya? Y tú lo vas a proteger. Porque recuerden que en el campo de batalla había algo especial. En el campo de batalla, si el enemigo captura el estandarte, la bandera del contrincante, acabó la batalla. ¿Ya? Entonces él tenía que salir corriendo con la bandera y no lo tenían que chapar. Por eso se tira con todo de bandera, que es lo que cuenta la historia. Ahora, ¿se tiró o no? No nos interesa. Su heroísmo está en lo siguiente. Él no debió participar en las acciones militares. No es militar, pero lo hizo por una cuestión de patriotismo. Ahora, ¿qué más hay que tomar en cuenta? Ahora, ¿qué más hay que tomar en consideración? Cuando hablamos de la campaña de Tacna Arica, hay dos aspectos a tomar en cuenta. En esta batalla, el representante del ejército chileno va a terminar entrevistándose con Francisco Bolognesi, que era el líder de la fuerza militar en el Perú, y le va a terminar plantando el día 5 de junio, ya del año 80, le va a terminar planteando a Bolognesi, que le pedían que las tropas peruanas se rindan porque era innecesario un derramamiento de sangre de tales magnitudes. O sea, Chile dice, tengo mejor ejército, tengo mejores armas, te voy a pegar, no te quiero pegar, mejor ríndete. Y Bolognesi sale al frente y le da su famoso discurso, ¿no? ¿Ya? ¿Cuál es el famoso discurso de Bolognesi? ¿Ya? Lo debes haber escuchado alguna vez. ¿Ya? Hasta quemar el último cartucho, creo. Exacto, Bolognesi va a terminar planteando que tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho. Y por lo tanto, lo que está diciendo es, yo me voy a quedar a pelear, acá nadie va a retroceder. Cuando Bolognesi dice eso, los otros oficiales de menor edad que Bolognesi van a terminar diciendo que nosotros peleamos contigo, coronel, nadie acá se rinde, todos vamos a terminar peleando, ¿ya? Chileno, ¿ya? Y lo que va a terminar diciendo es, nos vamos a pelear, pero no hoy día, ni mañana, el 7 de junio nos vamos a ver, estamos 5, 2 días después nos vamos a ver en la mañana. Cuando se fueron los chilenos, Bolognesi ya le va a terminar diciendo a los oficiales que eran más jóvenes, señores, ganar esta batalla, como dicen los chilenos, es imposible. Ya es imposible. El presidente está diciendo que las tropas retrocedan hasta Lima. Si todos retrocedemos, los chilenos van a perseguir por mar y por tierra y nos van a terminar derrotando a todos. Así que, ¿qué vamos a hacer? Yo me voy a quedar a pelear. ¿Por qué? Uno, por mi honor militar. Y segundo, porque ya estoy viejo. ¿Ya? Y voy a morir en el campo de batalla. Pero ustedes todavía pueden ser útiles más adelante. Así que la mayoría de las tropas retroceda y yo me voy a quedar con mi gente acá. Ya acá. Bueno, en la batalla de Arica son 5.000 chilenos contra 1.700 peruanos en promedio, y se termina produciendo la batalla de Arica. Ya sabes que Ugarte se tira del morro, Bolognesi termina peleando, termina muriendo, con esa famosa imagen del cuadro de Lepiani, donde está ahí, a pesar de estar en el suelo ya herido, sigue con el arma arriba, como siguiendo peleando hasta el final de su vida. También hay que tomar en cuenta otros aspectos más. Hay en esta guerra no solamente peruanos y chilenos, hay argentinos que están peleando para el Perú. Uno de ellos se llama Roque Sáenz Peña. Pero, ¿por qué los argentinos pelean para el Perú? ¿Porque viven a Chile? Sí, pero era por otro factor además. En esta guerra, insisto, quien está detrás del conflicto termina siendo Inglaterra. Y Argentina no estaba muy de acuerdo con eso como varios otros países. Por eso es que decidieron meterse en el conflicto. Cuando está perdiendo ya el ejército peruano, Roque Sáenz Peña, como varios argentinos, se retiran del campo de batalla y ven a lo lejos el repaso de tropas. Profesor, ¿qué es el repaso de tropas? Los peruanos muertos en el campo de batalla, los chilenos venían con sus
fusiles que adelante venían teniendo una espada o bayoneta y ¡fua! Les terminaban abriendo la panza, los despanzurraban, los remataban. A los heridos los mataban y a los que decían los muertos los mataban de verdad. ¿Ya? Eso terminó pasando en la batalla de Arica con el repaso de tropas. Perdimos el sur y con eso la guerra acabó. La guerra debió acabar porque el motivo terminaba siendo el salitre y ya venían teniendo el control de este escenario. Pero ¿por qué la guerra no acabó? Vamos a ver lo que sucedió. No acabó, ya no acabó porque Perú no quería entregar los territorios del sur. ¿Ya? La guerra, antes que continúe en el plano militar, tuvo estos eventos que le estoy poniendo acá como antecedentes. A ver, Chile decía, ¿cómo hacemos para obligar a Perú a que no quiera seguir peleando? ¿Ya? Para que no quiera seguir peleando, Perú no debe tener plata o debe sentir que sus negocios van a ser más afectados todavía. Entonces Chile se preguntó, ¿de dónde Perú todavía podía tener dinero si ya le quitamos el territorio salitrero y hemos terminado bloqueando el comercio subano? Y la respuesta era las haciendas azucareras del norte del país. Entonces, ¿qué va a hacer Chile a continuación? Chile realiza la llamada expedición Lynch. Y con la expedición Lynch, Chile va a terminar, primero, saqueando las maquinarias que el Perú había terminado o que los hacendados peruanos habían terminado comprando para tecnificar sus tierras agrícolas, ¿ya? Durante la época de la prosperidad falaz, y tras eso van a terminar quemando, las tierras azucareras de la costa norte. Repito, destruyendo el sostén económico del Perú para que no pueda continuar en la guerra. Ese terminaba siendo el plan. ¿Qué más hay que tomar en cuenta? ¿Ya? ¿Qué más hay que tomar en cuenta? Un ejemplo o un caso muy particular de ese proceso terminaba siendo el caso de los chinos culíes. Recuerden que los chinos habían venido como trabajadores y que estaban siendo explotados en las haciendas azucareras de la costa norte. Y que seguían siendo explotados. ¿Eh? Cuando los chilenos llegaron y atacaron varias haciendas donde los chinos eran explotados, los chinos huían de la explotación y se ponían del lado de los chilenos, ¿ya? Del lado de los chilenos. Muchos negros, por ejemplo, antes esclavos y ahora ya sintiéndose peruanos, ven esto como una traición de los chinos y los comienzan a atacar. En Lima hubo un caso muy particular. Justo cuando Chile desembarca en el norte, ¿ya? Los chinos hicieron una celebración, no por el ataque, sino en su fiesta del dragón, que termina siendo clásica. Y en el barrio chino, en el centro de Lima, comenzaron a salir bombardas. Y la gente dijo, ok, o sea que Chile nos está atacando, ya Chile nos está atacando. Y los chinos están celebrando el ataque, ¿ya? Traicioneros malditos. Es que hizo la población de Lima, indignada, y en un acto de xenofobia, de odio a otra patria, lo que van a hacer los peruanos es ir al guerre chino y van a terminar golpeando a los chinos, destruyendo sus negocios, atacando a su población, ¿ya? Los chinos decían, pero ¿por qué me ataca? Pera, chino traicionero, pero ¿por qué? Pera, y les terminaban fregando los negocios. Es parte de lo que sucedió. Dice, profe, ¿cuándo la máquina del tiempo matará a los enemigos que el Perú sea potencia? Es un poquito difícil. Pero tenemos que esperar a Trunks que venga. ¿Ya? Ahora, cuando terminó sucediendo esto, hay otra cuestión más que también está sucediendo de manera paralela. La expedición Lacahuana. Profe, ¿qué es eso? ¿Ya? ¿Qué es eso? Mira, la expedición Lacahuana terminó siendo la expedición, repito, antes que la guerra, o cuando la guerra se estaba desarrollando, hubieron 3 países que estaban observando el desarrollo del conflicto. ¿Quiénes eran esos 3 países? Uno terminaba siendo Estados Unidos, el otro era Francia y el tercero era Italia. ¿Ya? El tercero era Italia. Entonces, precisamente en esta guerra o en este momento de la guerra lo que vamos a encontrar es la participación de estos 3 países en el conflicto. Bueno, 2 de ellos en realidad. Primero está Estados Unidos. Estados Unidos estaba acá con una embarcación llamada la Caguana. Y en esa embarcación, en la zona de Arica, el gobierno norteamericano le pide a representantes de Perú y Chile que se puedan reunir para buscar un acuerdo, ya y un consenso para llegar a buenos términos y ponerle fin a la guerra y ya no haya más desangramiento. Bueno, fueron los representantes de Chile, fueron los representantes de Perú, y cuando Estados Unidos le dice a Chile, ¿qué cosa quieres tú para que la guerra ya no continúe más? La respuesta de los chilenos terminó siendo, quiero el control territorial para siempre de Tarapacá, Arica, Tacna y Moquegua. 4 territorios, ¿ya? 4 territorios. Ahora, ¿qué va a terminar sucediendo a continuación? ¿Ya? ¿Qué va a suceder a continuación? Lo que va a terminar pasando es que Perú le dijo que 4 territorios no te los voy a dar, por nada del mundo te los voy a dar.
Lo que yo te puedo terminar ofreciendo es una indemnización económica, el precio que tú pongas, y te irá pagando de manera progresiva, ¿ya? Ahora, lo que va a terminar sucediendo, ya lo que va a terminar sucediendo es que como Perú no estuvo de acuerdo con la propuesta chilena, la negociación que solamente duró día y medio se rompió, ya se rompió. Entonces Estados Unidos no pudo intervenir más. Hay un caso que es muy especial, ¿eh? Perú, ve en la presencia de los Estados Unidos una posibilidad y le propone a Estados Unidos esto, ya que el país más poderoso en América Latina era Inglaterra, Perú le dice a Estados Unidos, ¿ya? Perú le dice a Estados Unidos. Perú le dice a Estados Unidos. Perú le dice a los Estados Unidos, ya lo siguiente. Oye, Estados Unidos, mira, yo quiero que te conviertas en árbitro, ya, en árbitro del tema, ya, del tema entre Perú y Chile, ya, árbitro. ¿Qué significa eso? Que la decisión que tome Estados Unidos, ya, que la decisión que tome Estados Unidos va a tener que ser aceptado por los dos países. Claro, Perú le decía, yo quiero que tú seas el árbitro y quiero que me des a mí el beneficio, ¿ya? Quiero que me des a mí el beneficio. ¿Qué beneficio quiero yo? Que se acepte la indemnización a Chile, pero no en la entrega de territorios, ¿ya? Estados Unidos decía ya, ¿por qué? Porque sabía que con eso iba a terminar ganándose el control del comercio sobre el territorio peruano. Pero Chile no aceptó, ¿ya? Pero Chile no aceptó el arbitraje y ahí nomás quedó. Es más, un caso también muy particular. El presidente de los Estados Unidos de aquel entonces se llamaba James Garfield, ¿ya? Y el presidente Garfield terminó siendo asesinado en esos días en los Estados Unidos, ¿ya? ¿Quién mató a Garfield? ¿Ya? ¿Quién mató? Fue Obi, ¿ya? Fue John Bonachon. Quien mató a Garfield terminó siendo, al parecer, hay dos opciones. O el gobierno inglés, como una forma de decirle a Estados Unidos, no te metas en nuestros mercados, o lo terminan asesinando las pandillas de Nueva York, ¿ya? Las mafias más importantes de la ciudad de Nueva York con las que él se estaba enfrentando. La cuestión está en que Estados Unidos se retira de esta intervención diplomática. Bueno, como el Perú no aceptó, entonces comienzan las acciones militares hacia la capital. Chile va a terminar movilizando sus tropas hacia Lima y en Perú no sabíamos muy bien por dónde iba a atacar Chile. Habían dos opciones. O nos atacaba por Lurín por el sur o nos atacaba por Chancay, ya en el norte, donde está el castillo de Chancay. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasó? ¿Ya qué pasó? El Perú estaba interesado fuerzas y Nicolás de Piero asume la defensa sur de Lima. Al final nos atacaron por el sur. Desembarcan en Lurín y van a avanzar hacia la zona de Lima. Nicolás de Piero le establece las dos líneas de defensa, la línea de San Juan, la línea de Miraflores. Estas líneas de defensa van a ser una porquería, ya es lo mínimo que se le puede terminar diciendo. Primer problema, muy separada una línea de la otra. Segundo problema, las líneas terminan siendo muy extensas y muy débiles, ya muy débiles. Solamente para poner un ejemplo, la línea de San Juan comenzaba en el Morro Solar en Chorrillos, pasaba por Barranco, San Juan de Miraflores, pasaba por un lugar llamado con el nombre de Pamplona y luego terminaba llegando hasta La Molina, hasta La Molina. Segunda línea, la línea Miraflores. Comenzaba en la bajada Armendáriz, la bajada que va para, como el Arcomar, bajando para la playa, ya para la playa por esta suerte de bajadita con los carros, ya donde ahora se practica skate y todo lo demás, ya por la bajada Armendáriz, luego iba por la avenida El Reducto, luego entraba a la avenida Angamos, luego a la avenida Aviación por el tren eléctrico y llegaba hasta la Agustín. Muy lejos precisamente una línea de la otra. Repito, muy separadas, muy largas y muy débiles. Cuando los chilenos terminaron avanzando hacia la línea de San Juan, ¿qué hicieron? Se produce la batalla de San Juan el día 13 de enero de 1881 y en esta batalla los chilenos no tuvieron que atacar todas las líneas, solamente atacaron la zona de San Juan y el Morro Solar. 5:20 de la mañana, día 13 de enero, se terminó tomando estos dos puntos y se acabó la batalla. Desde la línea Miraflores, terminaban viendo las tropas peruanas cómo es que estaban siendo atacados, pero la distancia era tan larga que no podía salirse en su defensa. Perdimos. Perdimos el 13, ya perdimos el 13, y luego en la misma tarde los chilenos van a entrar a Barranco y Chorrillos, que era el lugar donde las casas, donde las familias de dinero tenían sus casas. Las saquearon y las incendiaron. Y con el alcohol que habían saqueado se van a meter una borrachera infernal, ya infernal. De tal manera que un espía, un soplón, ya le dice a Andrés Avelino Cáceres, ya le dice, Cáceres, los chilenos están tomando más o menos desde las 2 de la tarde, ya todo el alcohol de buena calidad que se han terminado robando de Chorrillos y Barranco. Van 7 de la noche y tienen alcohol para largo. Los podríamos atacar de madrugada, los agarramos alcoholizados y les ganamos.
Cáceres le dice eso a Piérola y Piérola le dice, no, así no se termina ganando una guerra. La guerra se gana en el campo de batalla como los hombres. Profesor, qué tonto, Piérola, si era el momento adecuado para poder ganar. Sí, lo que pasa es tomar en cuenta otro factor. Se dice que Chile había terminado tomando prisionero a su hermano, de Nicolás de Piérola. Entonces, hacer un ataque de ese tipo generaría la muerte de su hermano. Profesor, pero la patria está por delante. Sí, pero hay que ponerse a pensar no solamente en eso. O sea, ese es en el sentido racional, ¿no? ¿Ya? La Pero verdad a ver, que yo pues, también he hecho lo mismo si estuvieran a mi hermano atrapado. ese es justo donde quería llegar, ¿no? Pónganse en el caso este, ya existe algo que es muy humano y que nos mueve a muchos de nosotros a actuar, que termina siendo el miedo, ¿ya? Más que la responsabilidad nos mueve el miedo, ¿ya? Esa es una cuestión, ¿ya? Muchos, por ejemplo, ustedes, cuando alguna vez no han querido hacer la tarea, porque les llegan, porque no quieren hacer, pero cuando viene tu papá y está amargo y termina diciendo, vas a hacer la tarea, Carlos, no te dejo salir a ninguna parte, te meto golpe. Entonces ahí sí, la gente reacciona y se comienza a hacer. Pero actuó muy humanamente, muy humanamente, teniendo por su hermano. Se había ido el internet, fui a solucionarlo. Ya estoy acá de nuevo. Sigamos entonces, muchachos. Después de esta pequeña interrupción, te decía, los chilenos van a terminar atacando las líneas de Miraflores y nos van a terminar venciendo. Tras esto, los chilenos tienen acceso directamente a la ciudad de Lima. Todos temían que Chile termine haciendo un ataque muy violento hacia la capital, incendios y destrucciones, o saqueos, como se había hecho en Chorrillos y Barranco, pero no lo van a terminar haciendo por algo, ya por algo. En ese momento entra o incursiona la fuerza diplomática francesa, la llamada Misión Petitoires, ya la Misión Petitoires. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Marcel Dupetitoires, Dupetitoires va a terminar entrando a negociar con Chile, le va a decir, mira, ¿sabes qué, chileno? Tú puedes atacar Lima porque es tu guerra con el Perú. Problema suyo, no es problema nuestro. Pero lo que no puedes hacer es terminar atacando propiedades de franceses en Lima. Si tú lo haces, nosotros nos vamos a ver en la obligación de intervenir en la guerra. Así que a Chile no le convenía una presencia militar francesa y los chilenos dijeron, ¿y cómo puedo yo saber a quién no tengo que atacar? Y la respuesta va a terminar siendo fácil, ya fácil. Los franceses saben que donde en sus propiedades ellos tienen que poner bandera francesa.
Esa es suficiente muestra para que los chilenos sepan a quién no deben atacar. Bueno, los chilenos dijeron, no se preocupen, ya a todas las tropas se les pasó la voz. ¿Ves bandera azul, blanca y roja? Tú no atacas, ¿eh? Porque no quiero problemas con Francia. Bacán. Los franceses, ya que vivían en Lima, le van a decir a sus vecinos peruanos, hoy por si acaso, bandera azul, blanca y roja, tú no atacas, ya tú no atacas. Así que los peruanos también comienzan a poner bandera. Y los que no conocían franceses, pero veían cómo todo el mundo ponía estos trapos azules, blanco y rojo, la gente dijo, oye, ¿por qué ponen? Ah? No sé, pero ya habrá que poner por si acaso. Así que Lima parecía que estuviera celebrando la toma de la Bastilla, la Revolución Francesa, ¿ya? Por todos lados había banderas azules, blanco y roja, y eso va a terminar disminuyendo la destrucción de la ciudad. No significa, ya no significa, por si acaso, que hemos ganado la batalla. Al contrario, estamos invadidos en Lima. ¿Qué va a pasar? Ya, ¿qué va a pasar? Hubieron varios casos, ¿ya? Primero, el presidente Nicolás de Piérola, uy, desapareció. Así literalmente, desapareció. El presidente Piérola dijo, me voy a la Sierra Central a organizar tropas a poder pelear contra los chilenos. ¿Qué va a terminar sucediendo? El presidente Piérola, ya el presidente Piérola terminó apareciendo no en la Sierra Central, sino terminó apareciendo en París. Y luego se va a terminar conociendo que quien le terminó dando un pasaporte para que pueda terminar saliendo del país terminó siendo Chile. ¿Eso por qué? Piérola traicionero, Piérola terminó siendo un agente del gobierno chileno. En realidad no, él terminó negociando la libertad de su hermano y él retirarse, que era una forma de debilitar más al Perú durante ese conflicto. Pero terminó pasando así las cosas. ¿Qué sucedió a continuación? ¿Ya? ¿Qué sucedió a continuación? Segundo punto a tomar en cuenta. ¿Ya? Segundo punto a tomar en cuenta. En Lima, los chilenos van a terminar, por ejemplo, saqueando la Biblioteca Nacional y luego incendiándola. Y van a terminar robándose un montón de libros, un montón de monumentos de diferentes partes de Lima. Van a terminar, por ejemplo, también saqueando los laboratorios de biología, física y química de la Universidad de San Marcos, la biblioteca de San Marcos y la biblioteca de la escuela o del Colegio de Ingenieros Civiles y de Minas, que era la UNI de ese entonces. Van a robarse el reloj de Pedro Ruiz Gallo, van a terminar saqueando parcialmente las riquezas de la Catedral de Lima, y etcétera, 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 de eventos, ¿ya? De eventos. Entonces, ¿qué va a terminar sucediendo? ¿Ya? ¿Qué va a terminar sucediendo? Lo que pasó, ¿ya? Lo que pasó es que, otro evento más, de otro evento más. Se va a terminar produciendo la quintada. No sé si alguno de ustedes habrá escuchado este tema cuando han hecho alguna vez la guerra con Chile. La quintada era que los chilenos terminaban recorriendo los barrios de Lima, capturaban gente, ¿ya? Capturaban gente y los terminaban llevando a los calabozos. Y terminaban pidiéndole a las familias de esas personas que han capturado una indemnización, un pago, ¿ya? Un pago. Entonces, ¿qué cosas les decían? Si tú no me terminas pagando en una fecha determinada, lo que hacían los chilenos era literalmente matar a esos que tenían encarcelados. Pero cómo los mataban era una muerte muy particular. Los ponían en fila y contaban. Uno, 2, 3, 4, 5. Al número 5, vuelta. Uno, 2, 3, 4, 5. Si eras múltiple de 5, te fregaste, porque así comenzaban a matar un montón de gente. Bueno, eso fue lo que pasó. Otra cuestión que a mí me pareció muy, muy, muy interesante, hace unas semanas, 3 semanas atrás que estaba leyendo un artículo, era una investigación de una historiadora, creo que es de la Católica, si no me falla la memoria, o extranjera, no recuerdo muy bien, que ha investigado esto. Los hijos de chilenos y peruanas, ya chilenos hombres y peruanas mujeres, durante la época de la ocupación chilena sobre la capital. ¿Ya? Y profesor, ¿y cómo se sabe qué hijos nacieron? Es que sobre todo se va a terminar viendo esto en las partidas de bautizo, ¿ya? En las que eran prácticamente las partidas de nacimiento, porque el bautismo no se hacía después de un año, el bautismo se hacía casi casi al nacer. ¿Ya? En la partida de bautismo se termina viendo quién era el padre y quién era la madre y sus oficios, y muchos de ellos eran militares. La pregunta es, profe, ¿y cómo es que las mujeres peruanas se terminaban metiendo con los chilenos agresores? Es que hay varios casos para eso, hay varios casos. Y no tenemos que ser muy racionales, solamente es una cuestión de otro tipo. Si nos ponemos en el plano sentimental, él era el militar victorioso, el uniformado, el que nos ha ganado, etcétera, ¿no? Entonces llamaba la atención, ¿ya? Y por eso podrían precisamente entrar a una relación sexual o sentimental con él, y del cual podrían hacer un hijo. Otra hay que tomar en cuenta, los chilenos se quedaron en Lima hasta el año 84, se van a estar 3 años acá, prácticamente ya vivían en el Perú, entonces eso va a terminar generando algunas relaciones con ellos. Por otro lado, ponte en el lado de algunas familias. Hay algunas familias poderosas que terminaban teniendo un problema. La ocupación chilena implicaba
que sus territorios, sus terrenos, sus propiedades podían ser atacadas. ¿Cómo puedo hacer para que un chileno no me ataque? Bueno, lo que pensaron muchos es, bueno, le voy a entregar a una de mis hijas a alguno de los oficiales chilenos. De esa manera, como ellos ahora son familia nuestra, no me van a atacar. Es parte precisamente de lo que se practicó para este momento. ¿Ya? Para este momento. Entonces, Así ¿siento que termina usan siendo. a sus hijas como tipo una moneda de cambio? Sí, por supuesto que sí. Ya, por supuesto que sí. Entonces, eso termina, y no necesariamente porque yo le diga a mi hija, hazlo, te obligo, ¿no? Sino también porque hay varias mujeres que van a decir, si con esto puedo salvar a mi familia, entonces lo haré. ¿Ya? Entonces, hay cuestiones de ese tipo. O sea, no todo va a terminar siendo solamente ataque, ataque, ataque. Recuerda, la guerra no solamente es batalla, 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 batalla. Hay varios elementos a continuación. Te pregunto yo, ya te pregunto yo, o les pregunto yo a ustedes, pregunta, ¿las mujeres van a participar en las acciones militares de la guerra contra Chile? ¿Qué dicen ustedes? ¿Las mujeres van a participar de las acciones militares de la guerra contra Chile? Creo que Responden algunos. sí. Ya, a ver. Dice, no, había machismo, ¿ya? Y la respuesta es, mira la siguiente diapositiva, ¿ya? Esta termina siendo un cuadro famosísimo en la guerra contra Chile llamado El Repase, ¿ya? Y se termina viendo esto. Acá hay un militar peruano caído y acá hay un militar chileno que viene a hacerle el repase, o sea, cortarle el abdomen y matarlo, o rematarlo. Y a esta mujer de acá se les conoce con el nombre de las Rabonas. No sé si habrán escuchado eso, ese nombrecito. Las Rabonas terminaban siendo o esposas, ¿ya? O esposas, o parejas, o hijas de un poblador, principalmente de la zona andina, quienes terminaban acompañándolos. Ellas llevaban, mira acá en su espalda, tenían como una capa, que no era una capa, era la guagua. La guagua, por si acaso, no es un niño. La guagua termina siendo esta suerte de bolsa que se la amarran a la espalda, donde ponen al niño. Pero no llevaban un bebé, sino terminaban llevando alimento, municiones, medicina, todo lo que su pareja pudiera necesitar. ¿Ya? Así que ellas servían en el ejército, no como tropa, pero sí terminaron acompañando a los hombres en la guerra. Ahora, ¿participaban niños en el campo de batalla? Por supuesto, menores de edad también participaron. Acá se tiene una foto, ya se Es te dio la una foto. guerra. En la guerra participan todos, quieras o no quieras, ¿ya? Pero hay mucho acto heroico de por medio, esa es una cuestión que hay que tomar en cuenta. Aquí hay niños, ¿ya? Niños, niños. Estos niños terminan siendo ya, estudiantes del Colegio Guadalupe en el centro de Lima. Y estos niños se enrolaron en el ejército. Claro que no les van a terminar dando altos cargos, pero van a terminar siendo los que dan las municiones, los que dan los alimentos, los que dan la información. Pero muchos de ellos están armados. Miren eso, ya ellos vienen teniendo su fusil con su bayoneta. Seguramente uno de los casos más conocidos, a todos estos se le conoce como los cabitos. No sé si alguna vez ustedes han viajado en el tren eléctrico y hay una estación llamada la estación Los Cabitos, ¿ya? Los Cabitos, que está en el Lobo de Higuereta. Ahí hay un monumento precisamente a los niños caídos durante la guerra. Hay un nombre que tal vez lo hayas escuchado si te gusta el vóley, por ejemplo. Hay un coliseo llamado el Coliseo Manuel Bonilla. Y Manuel Bonilla es uno de los niños héroes de la guerra contra Chile. Es uno de los cabitos, ¿ya? Es parte precisamente del conflicto. La guerra tiene, repito, varias aristas por ver. No solamente es las batallas que se van a producir o los grandes personajes. Hay un montón de héroes anónimos, ¿ya? A ver, ¿qué más va a terminar pasando? Sin presidente, porque Pirola no está, ya, porque Pirola no está, va a terminar pasando otra cosa. Eh, Chile quiere ponerle fin a la guerra y necesita que un presidente termine suscribiendo, ya suscribiendo la derrota del Perú. ¿Ya? Así que por lo tanto, se va a terminar produciendo la entrega, o se va a terminar produciendo esto. Chile respalda la idea del gobierno de este personaje que está acá, cuyo nombre es Francisco García Calderón, con el cual habían llegado a un acuerdo. Y el acuerdo era de que cuando este asuma el gobierno, él cedería los territorios del sur a Chile para ponerle fin a la guerra. Bueno, ¿qué terminó pasando? Ya que terminó pasando. Recuerden que por ley hay algo. El único que puede declarar la guerra, firmar la paz o ver temas de límites es el presidente. Ya, disculpa. El único que puede declarar la guerra, ver tema de paz o terminar estableciendo límites es el Congreso, no el presidente de la República. Entonces, García Calderón va a terminar convocando a una junta de notables de diversas partes del país, sobre todo en Lima, y se va a terminar creando el llamado gobierno de la Magdalena. La Magdalena Vieja, ya lo que ahora es Pueblo Libre.
¿Qué se va a terminar haciendo? No sé si alguno de ustedes conoce, ¿ya? Tal vez alguna vez han ido en algún paseo familiar o del colegio al Museo de Antropología, Arqueología e Historia del Perú, ¿ya? En este museo, en una parte del museo, estuvo sesionando el Congreso del Perú durante la guerra contra Chile. Y ante la propuesta de terminar cediéndole a Chile los territorios del sur, el Congreso de la Magdalena dijo, Nel, no le entregamos nada. Y como no le entregamos nada, entonces continuó la guerra y García Calderón terminó siendo llevado preso hacia Chile. Vamos con la parte final del conflicto. A ver, perdió Lima, ya, y sin el presidente García Calderón, el nuevo presidente va a ser Lizardo Montero en Arequipa, pero la gente no lo reconocía como tal. El personaje que va a comenzar a tener un gran reconocimiento y respaldo es este, ¿ya? Andrés Avelino Cáceres, ¿ya? Andrés Avelino Cáceres terminaba viniendo de una familia de gamonales ayacuchanos, o sea, sus padres terminaban siendo dueños de tierras en la zona de Ayacucho, ¿ya? Este personaje era muy experimentado en guerra, había participado, el brujo de los Andes, había participado en la guerra de la Confederación Peruano-Boliviana contra Chile. En ese conflicto, él había terminado recibiendo una bala en la cara, ya una bala en la cara. Quiero que mires, por favor, el rostro de Andrés Avelino Cáceres, ¿ya? Y si te das cuenta, esta parte del rostro, su parte izquierda del rostro termina estando así, como que no tiene movimiento. Así era la cara de Cáceres, él no tiene movimiento en esa parte del rostro. Profesor, ¿qué pasó? Le cayó la bala en el rostro y se lo destrozó. Profesor, pero ahí yo veo su cara más o menos. Lo que pasa es que después de la guerra, él va a Francia, el gobierno le paga una reconstrucción facial, una cirugía plástica, ya que era muy avanzada para la época, y él se queda a estudiar en la escuela de oficiales Napoleón Bonaparte, de altos estudios militares Napoleón Bonaparte en Francia. No como Napoleón, ¿eh? Napoleón ya murió hace rato, ¿ya? Pero así se llamaba la Escuela Militar de Francia, y él se va a estudiar allá. O sea, entre los oficiales, ya entre los oficiales, él era el que mejor preparación venía teniendo, ¿ya? Sin duda Cáceres estaba por encima de los demás. Pero, ¿qué es lo que va a terminar pasando? Eh, Cáceres, como te digo, cuando Piero la desaparece, ¿ya? Cáceres es el que asume el liderazgo de la defensa del país en la zona de la Sierra Central, ¿ya? Hacia allá va a terminar ahora dirigiéndose el conflicto. Y él va a terminar organizando montoneras. Primero, él se va a Cuchimay, que es la hacienda precisamente de su familia, va a terminar agarrando a los trabajadores indígenas y los termina preparando para que sean su tropa, ¿ya? Su tropa. No puedo hablar de tropa porque no vienen teniendo una preparación como tal, ¿ya? Lo que terminas teniendo es una montonera. Es un montón de gente, es un montón de población indígena que se va a terminar moviendo en grupo. Cáceres lo único que les logra enseñar es a seguir ciertas órdenes y saber disparar. No le puede terminar enseñando formación, deslineamiento, porque no hay tiempo, ¿ya? Porque no hay tiempo. Pero con este batallón de Apuchimay comienza a ganar algunas batallas. Luego, la principal base de su fuerza militar, además de los indígenas de Ayacucho, Huancavelica, van a ser la población de Junín, del Valle del Mantaro, para ser muy precisos, va a terminar siendo la base de su fuerza militar. Entonces, ya, con ello se va a terminar ganando una serie de batallas. Y miren, por favor, todas esas batallitas de rojo que le estoy poniendo ahí, que van a ser victorias de la resistencia nacional de la campaña de la Breña dirigida por parte de Cáceres, ¿ya? La Oroya, Tarmatambo, Yoglapampa, Huaripampa, Sierra Lumi, Concepción, Pucará, Marcavalle. Acá le estoy poniendo precisamente algunos. Sangrar por Pucará, Marcavalle y Concepción son algunas de las batallas que termina ganando. Ahora, si tú recuerdas y me estás siguiendo con todo lo que te he dicho, ¿cuántas batallas habíamos ganado hasta ese momento en tierra? ¿Cuántas batallas habíamos ganado? ¿Cuál es la batalla, o cuántas y cuáles son las batallas que hemos ganado hasta ese momento? A ver, dime tú que estás atento y atenta. ¿Cuántas y cuáles fueron las batallas que terminamos ganando hasta ese momento? ¿Ya? 4, me termina diciendo su compañera Mel. ¿Ya? A ver, ¿quién me dice más o menos? ¿Quién me da la respuesta correcta? No estoy diciendo que lo de Mel es incorrecto. A ver, nadie más. ¿Alguien más? A ver. 3. 3, dice Dani. Y la respuesta es no. La respuesta es 1. ¿Cuántas batallas hemos ganado? Una nada más. ¿Cuál habíamos ganado? Tarapacá. Nada más, todas las demás la hemos perdido. Y luego cuando veas la diapositiva, precisamente que se va a colgar, solamente una habíamos ganado que era Eso con Tarapacá. nosotros, profe.
Nada más, F por ustedes. ¿Ya? Entonces, solo una. Y ahora vas a terminar teniendo como 10 victorias. Eso terminó generando ánimos en la población, pero hay que tener cuidado porque esas victorias no eran grandes victorias. Eran victorias. Lo que pasa es que Cáceres se da cuenta de algo, ya se da cuenta de algo. Primero, hasta como se había producido la guerra acá, la fuerza militar chilena es más fuerte que la fuerza militar peruana. Por eso cada vez que chocaban, pum, pum, Perú perdía, perdía, perdía. Siempre chocaba con esta pared. Entonces, ¿qué hago yo? Ya, ¿qué hago yo con una fuerza militar indígena que no está bien preparada enfrentando a los chilenos? ¿Ya? Se tiene ciertas ventajas en la sierra. Altura, Soroche, a favor de nosotros. Y lo segundo es que los, los espacios geográficos son más limitados. No es plano como en la costa. La condición geográfica ayudaba, ayudaba. Entonces, lo que va a hacer Cáceres, y ahí me gusta llamarlo así, es una guerra de la pulga. Son guerrillas. Divide el ejército que tiene en pequeños batallones y lo que hace es atacar, retroceder, atacar, retroceder, atacar, retroceder, atacar, retroceder. ¿Por qué me gusta llamarlo guerra de la pulga? Y creo que te lo he dicho antes. Si tú estás acá sentado, por ejemplo, escuchando mi clase, y terminas viendo que una pulguita te pica, ¿ya? Tú la ves y haces así. La golpeas y no le das. Por lo general ya saltó. Y te echo un puntito, te sacó un poquito de sangre. Pregunta, ¿con esa picadura que te echo la pulguita, te va a matar? ¿Ya? ¿Sí o no? ¿Con esa picadura de una pulguita te va a terminar matando? No, tienen Nada, que pues ser para varios. nada. Ahora imagínate, si te pican 10.000 veces, ahí sí te vas a terminar desangrando. ¿Ya? Esa es Ahí otra sí cosa diferente. morimos. Y esa es la idea de Cáceres. La idea es hacer un pequeño picazón y luego hacer otro y 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 otro. Así. La idea era multiplicar la batalla y prolongar la guerra lo más que se pueda. La idea era ganar por cansancio. Ese era el plan de Cáceres. Y está comenzando a tener resultados porque esta guerra dura año y medio más o menos. ¿Qué va a terminar pasando? Ya que va a terminar pasando. Mientras Cáceres está peleando acá en Cusco, escucha porque no está en la diapositiva, en Cusco hay un personaje, un oficial también llamado Manuel Laimes, y Manuel Laimes está organizado también a la población indígena, que enfrenta a los chilenos, pero además está atacando a los gamonales, a los dueños de las tierras, por el abuso que cometían sobre la población. En el norte, ya en la Sierra Norte, está Lorenzo Iglesias. Aquí está su imagen, Lorenzo Iglesias. ¿Ya? Este personaje enfrenta a los chilenos y lo derrota en San Pablo. Cuando Cáceres ve esto, dije, uy, ya otro más peleando como yo en la Sierra Norte. Entonces me voy con él. Cuando él se va por allá, cuando Cáceres moviliza sus tropas hacia la Sierra Norte, el oficial y hacendado, líder de los hacendados cajamarquinos, llamado Miguel Iglesias, hermano de Lorenzo, ¿qué es lo que va a hacer? Este personaje dijo, no, yo no quiero a Cáceres acá, no quiero a Cáceres en Cajamarca. ¿Por qué? Porque si Cáceres llega tenemos tres problemas. Problema uno, ya, problema uno, con la presencia de Cáceres. Cáceres necesita, ¿qué cosa? Indígenas que sean sus tropas en el campo de batalla, ¿ya? Y eso nos va a terminar haciendo perder a nosotros, porque vamos a perder mano de obra. Segundo, Cáceres necesita dinero para poder pelear. ¿Y de dónde va a salir esa plata? ¿Ya? De nosotros, no va a cobrar cupos, no me conviene. Tercero, si Cáceres llega, detrás de Cáceres llegan los chilenos y nuestras haciendas se van a convertir en campo de batalla. No quiero, ya no quiero. Así que veían a Cáceres como un problema y decidió Miguel Iglesias establecer algo que acá sale con el nombre del Manifiesto de Montán. Se le conoce como Manifiesto de Montán, Acuerdo de Montán o Grito de Montán. ¿Por qué se le llama así? Porque Montán era la hacienda de Miguel Iglesias y él va a terminar reuniéndose con los chilenos ya y formando un ejército expedicionario conjunto. Es el nombre que se le va a terminar dando. El ejército expedicionario conjunto era la unión de fuerzas militares de ambos bandos. De ambos bandos. ¿Qué pasó? Ya, ¿qué pasó? Bueno, ya cuando se unen contra Cáceres, Cáceres va a terminar siendo derrotado finalmente en la batalla de Huamachuco. Miguel Iglesias va a terminar eh, escribiendo un documento donde plantea lo siguiente, ¿ya? Que lo único que está logrando Cáceres, ya con la continuidad de la guerra, ya era una mayor cantidad de pérdidas para el Perú. Pérdidas económicas por continuar una guerra que no vamos a ganar y pérdidas de vidas humanas por hacer creer a la gente que todavía podemos vencer en la guerra. Que era necesario que alguien termine firmando un acuerdo de paz, por más que ese alguien sea visto como un traicionero para los intereses de la patria. Y si nadie lo quiere hacer, yo lo voy a hacer. Así justifica Iglesias, ya así justifica Iglesias el por qué se va a poner del lado de los chilenos, ¿ya? Profesor, ¿tiene cierta razón? Sí, tiene cierta razón, porque la guerra, en realidad, y eso me lo estaban preguntando hace un ratito, era bien difícil que la terminemos ganando, ¿ya? Por no decir imposible, ¿ya? Por no decir imposible. Era bien difícil que la guerra se termine ganando. Pero lo que estaba haciendo Cáceres es inflar la posibilidad de que esto pueda suceder. En la historia han habido casos muy así irreales, medio locos, y podía ser que digamos,
un ánimo mayor pudiera inflar la situación peruana y de la nada nuestro Kio, nuestro chácara crezca y poder ganar a los chilenos. Era bien difícil, pero la gente guardó esperanzas. La Iglesia lo vieron como un traicionero, hijo de su madre, que terminó poniéndose del lado del enemigo antes de Cáceres. ¿Ya? ¿Qué pasó? Tras la batalla de Huamachuco, Chile quiere ponerle fin a la guerra y Chile reconoce a Iglesias como presidente y con este se firma el llamado Tratado de Ancón del año de 1883. En el Tratado de Ancón del año 83, ¿qué cosas se estableció? Número uno, que el territorio de Tarapacá, terminaba quedando para siempre en manos de Chile, ¿ya? Para siempre. Por otro lado, número dos, que Tacna y Arica terminaban pasando a manos de Chile por un lapso de tiempo de 10 años. Luego de los 10 años, Tacna y Arica tenían que pasar por un plebiscito, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que tenían que preguntarle a la población de Tacna y Arica si querían quedarse con Chile o regresar al Perú. ¿Ya? O regresar al Perú. Si es que el país que pierda, iba a recibir del otro, es decir, si Chile se quedaba con Tacna y Arica, ellos nos tenían que pagar a nosotros 5 millones de pesos chilenos. Si es que Tana y Arica decidían regresar al Perú, nosotros le teníamos que pagar la misma cifra a Chile. ¿Ya? Repito, 10 años después. Ese era el acuerdo. Y además de esto, se le iba a entregar a Chile 1 millón de toneladas de guano. Hay que tomar en cuenta qué pasó al culminar la guerra. Miren ustedes este mapa. Ya miren ustedes este mapa. Lo que gana Chile territorialmente cuando acaba la guerra. Lo rojo, Antofagasta, que se le quita a Bolivia, y lo azul, que es Tarapacá y Arica. Bueno, Tarapacá, y Arica, que al igual que Tacna, que se quedó con ellos, pero Arica solamente se quedó con ellos a partir de 1929, ¿ya? Así que va a ser tremenda la situación de la guerra. ¿Qué pasó o qué dejó como consecuencia la culminación del conflicto? Consecuencia número uno, en el aspecto económico. Primero, perdimos los territorios salitrerios, ¿ya? Del sur. Segundo, las haciendas azucareras destruidas producto de la guerra, ¿ya? Por la expedición Lynch. Tercero, hay que tomar en cuenta que los chilenos van a terminar extrayendo el millón de toneladas de guano y se van a quedar durante un año más prácticamente sus tropas para resguardar a Miguel Iglesias como presidente y con ello garantizar el control de la extracción del guano. Cuarto, de los 18 bancos que veníamos teniendo previo a la guerra, 16 de ellos quebraron, ¿ya? Y por lo tanto no veníamos teniendo capital financiero para poder reorganizar nuestra economía. Quinto, los inversionistas extranjeros no quieren invertir en el Perú. ¿Y por qué no quieren invertir en el Perú? Por una cuestión bien simple. El Perú les debía mucha plata. Es más, todo hacía pensar de que el Perú se terminaba yendo a la quiebra en este momento. Entonces, los inversionistas extranjeros, en lugar de prestarnos dinero o invertir en el Perú, lo que van a terminar haciendo es venir y pedirnos y exigirnos que le devolvamos el dinero que le terminamos debiendo, ¿ya? ¿Qué va a terminar pasando? La situación en el Perú es muy, muy complicada desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista social, los indígenas que Cáceres había organizado, principalmente Cáceres, que había organizado para que peleen ya contra Chile y que estaban armados ahora, no solamente van a ver el abuso que laboralmente sobre ellos se había cometido, sino que además de eso van a terminar observando el otro punto, cómo es que habían sido traicionados por parte del presidente Iglesias y con las armas que ellos tenían ahora querían atacar precisamente al gobierno. Un caos total, ¿ya? Un caos total. Por otro lado, tomen en cuenta también que producto de la finalización de la guerra, en el plano político van a haber algunos cambios. Acabada la guerra, a alguien se le tiene que echar la culpa de la derrota y la culpa se la terminaron echando al Partido Civil. ¿Se le echa la culpa al Partido Civil de qué? Se le echa la culpa al Partido Civil de haber, con el presidente Manuel Pardo de la Valle, reducido la compra de armas por el cual nos debilitamos ante el conflicto y además de eso se va a terminar echando la culpa, a Mariano Ignacio Prado de... se le va a terminar estableciendo, que, repito, no te olvides, que Mariano Ignacio Prado se le va a echar la culpa de haber seguido en pleno conflicto. Entonces, se le echa la culpa al Partido Civil, el cual va a terminar quedando desprestigiado para este proceso de la guerra. Y recuerden ustedes que ante esa situación
de crisis política, de debilidad económica, de protestas sociales, los militares van a terminar tomando el control del gobierno para intentar poner el orden. Solamente hay una gran diferencia entre los militares que van a gobernar ahora y los militares que gobernaron tras la independencia. Tras la independencia, los militares van a ser llamados como los, bueno, viene el primer militarismo y ellos van a ser considerados como los mariscales de Ayacucho. Son los militares victoriosos tras la independencia. Pero esto de acá se les conoce con el nombre del militarismo de la victoria, el segundo militarismo. ¿Por qué? O de la derrota. El militarismo de la derrota se le conoce así porque esos personajes van a gobernar no por haber ganado una guerra, sino por perderla. Donde la figura política principal, aunque ya se verá en otro momento, termina siendo Andrés Avelino Cáceres. Bueno, muchachos, esa es parte de lo que va a terminar sucediendo en este momento y vámonos con las preguntas, ¿ya? Porque hay 10 preguntas por responder acá y algunas están bastante larguitas. Vamos, dice, en febrero de 1878 Bolivia estableció un nuevo impuesto a la empresa chilena llamada la Compañía de Salitre y Ferrocarril de Antofagasta, en violación del Tratado de Límites de 1874 que prohibía nuevos impuestos en el aumento de estos. Chile protestó y solicitó someter a pleito, es decir, a un tratado internacional o un arbitraje, pero el gobierno boliviano, presidido por Hilarión Daza, consideraba el asunto como interno y sujeto a la jurisdicción de la Corte Boliviana. Chile insistió y advirtió al gobierno boliviano que Chile no consideraría ligado al Tratado Limítrofe de 1874 si Bolivia no suspendía el impuesto. Por el contrario, el gobierno boliviano rescindió la licencia de la compañía chilena, embargó sus bienes, se los botó a los chilenos y los puso en remate. El día del remate, los chilenos ocuparon Antofagasta militarmente sin resistencia, al ser mayoritariamente habitado este territorio de la costa boliviana por chilenos. Del texto que podemos inferir, lo que te decía al principio, no se olviden, Bolivia terminó cobrando más impuestos, Chile no quiso, no estuvo de acuerdo, les quitaron los negocios, se fueron y vino el ejército chileno. Dice, del texto podemos inferir, los chilenos venían preparándose para la guerra. Bueno, del texto no podemos llegar a esa conclusión, pero sí venía sucediendo. B, el gobierno boliviano le dio un pretexto a los chilenos para iniciar la ocupación. Claro, Chile iba a crecer de todas maneras hacia el territorio salitrero, pero ahora bajo el pretexto de que me están quitando mis negocios y que no están cumpliendo un acuerdo, entonces ya tienen la justificación para poder entrar. La B puede ser, Daza logró sustentar, Daza es el presidente de Bolivia, ¿logró sustentar el incremento del impuesto? No. ¿Ya? Dice, ¿los bolivianos actuaron en forma correcta según lo estipulaba el tratado de 1874? No, porque el tratado decía una estabilidad tributaria y ahí lo estaban rompiendo. Así que la mejor clave en esta pregunta número 1 termina siendo la B de besito. ¿Ya? No te olvides tú. ¿Ya? La B de besito. Pregunta número 2. ¿Cuál fue la motivación de Chile para declarar la guerra al Perú en 1879? A ver, motivación, ya la motivación, esa es la causa. Dice, prevenir el ataque de Perú y Bolivia. No, no iba por ahí. El problema era salitrero. Recuperar territorios que le pertenecieron. No le pertenecieron, al contrario, se los querían arrebatar. Eliminar a Bolivia de la escena internacional o el salitre que se encontraba en Tarapacá. Ya que están hablando de la guerra hacia el Perú, entonces era por el salitre de Tarapacá y la clave en la pregunta 2 es la de dedo. Pregunta número 3, ¿ya? Pregunta número 3, dice, se desconocía entonces el verdadero poder de Chile y las espantosas consecuencias de la guerra. Y se creía, ya por las gentes poco avisadas, que, como en conjunto, los países aliados eran más extensos que Chile, lograrían la victoria finalmente. ¿Ya? Te vuelvo a repetir, ¿Te acuerdas que te mencioné que Bolivia le dijo a Argentina y Chile, vamos a terminar haciendo una alianza? Se suponía que solamente ya con tener Perú y Bolivia, al ser un territorio más grande, con más población, Chile es un pan comido, pero no estaban prevenidos de la fuerza militar mayor que Chile venía teniendo para ese momento. Desde el texto anterior se hace hincapié, dice, el poderío militar o bélico chileno y el apoyo inglés a estos. Bueno, esto sí se sabe, no se saca el texto, pero sí, Chile tenía una mayor fuerza militar porque Inglaterra estaba detrás también del conflicto. B, desconocimiento por parte de la población peruana del verdadero poder militar chileno. A ver. Ya, podría ser esa también, ya, podría ser también, porque si del texto terminamos sacando eso que dice una frasecita, dice, se creía por las gentes poco avisadas, ya poco avisadas, que como éramos dos países juntos les podíamos ganar a Chile sin problema. Entonces, como que la gente, el poblador común y corriente, no le da bola a que Chile se esté preparando mejor para el conflicto. Y está esto mejor porque me hablan del texto, y en el texto te hablan de población antes que de la preparación inglesa.
C dice, la falta de preparación militar que adolecían los aliados peruanos y bolivianos. No va tanto por ahí, va más por la superioridad chilena más que por nuestra falta de preparación. Ellos estaban mejor preparados, no significa que nosotros no lo estemos. Dice, la excelente preparación que tenía Perú, no, Perú y Bolivia estaban ni fregando. ¿Ya? Entonces, mejor clave termina siendo la B de besito, ¿ya? En esta pregunta número 3. Pregunta número 4. A ver, vamos a ver, dice. La potencia europea imperialista involucrada en el conflicto del Guano y el Salitre y que favoreció el proyecto expansionista chileno fue. ¿Quién fue el país que estuvo detrás de la guerra? Ya, habla. ¿Quién fue la gran potencia extranjera que estuvo detrás de la guerra apoyando a Chile? Ahí dice Gran Bretaña. Gran Bretaña es Inglaterra, por si acaso. ¿Eh? Inglaterra, Estados Unidos, Francia o Rusia. ¿Cuál fue la gran potencia que estuvo detrás de este conflicto apoyando a los chilenos? Habla, le hemos repetido hasta el cansancio. Ahí está, 1. Ya, hay 31 en sala. Ya, deben responder 5 por lo menos. La. Ya, ahí está. La A me termina diciendo Naisha y alguien que me ha hablado por interno. ¿Ya? Así que la clave es la A, Gran Bretaña o Inglaterra. ¿Ya? 5. Durante la campaña naval que se dio en la Guerra del Pacífico, uno de los primeros combates fue el de Iquique. Al respecto, señale cuál de los señales enunciados se relaciona a dicho combate. Recuerden que en Iquique el Huáscar vence a la Esmeralda, pero perdemos nuestra principal embarcación, que es la fragata Independencia. ¿Ya? A ver, dice, A, el acorazado chileno Cochrane participó en dicho combate. Este combate fue victorioso. Fue una victoria absoluta de la Armada peruana, no porque perdemos la fragata Independencia. El Huáscar logró hundir la Esmeralda, eso sí es correcto. La fragata peruana Independencia logró derrotar a la Covadonga, no, terminó siendo hundida la fragata Independencia. Así que la clave es la C. Pregunta 6. Dice, la derrota peruana en el combate de Angamos trajo consigo, ya, que Chile tenga el control del mar. Y con eso el fin de la campaña marítima, ya, a favor de Chile. Pregunta 7. La campaña del sur durante la Guerra del Pacífico se inició con el desembarco chileno en, siendo dicho puerto defendido por el coronel Isaac Recabarren. Entonces, ¿cuándo comienza la campaña marítima? Con la batalla de, Pisagua. ¿Ya? Es ahí donde van a desembarcar las tropas chilenas por primera vez en territorio peruano. El único triunfo militar en la campaña del sur durante la Guerra del Pacífico se da en la batalla de, hace un rato te lo dije, ¿ya? ¿Cuál fue la única batalla que ganamos en la costa? Que ganamos en la costa sur. ¿Cuál fue la única batalla que ganamos? Tarapacá, muy bien, ya la clave A, Tarapacá. Dice, fue quien en plena guerra dispondría al anciano general Lapuerta, o depondría, se lo sacaría del gobierno, y con este hecho agravaría la situación política del Perú. ¿Quién le dio golpe de Estado al general Lapuerta, que se quedó como gobernante tras Mariano Ignacio Prado? La respuesta termina siendo la D. Nicolás de Piérola, es el que dio el golpe de Estado y asume el gobierno. 10. La batalla de fue donde se dio la última participación directa de los bolivianos. No te olvides, esa batalla se llama Batalla de Tacna, Batalla de Inti-Orco, o también llamada Batalla del Alto de la Alianza. Entonces, ¿cuál es la respuesta que aparece acá? Aparece la clave A, Batalla de Inti-Orco. Ya, de Inti-Orco, clave A. Pregunta 11. Luego de desembarcar en Lurín, los chilenos liderados por el general Baquedano se dirigieron hacia Lima, donde se enfrentaron al ejército peruano en las batallas D. Ya, en las batallas D. ¿Cuál va a ser la respuesta? Ya, ¿cuál va a ser la respuesta? En Lima se van a producir 2 batallas, San Juan y Miraflores, 13 y 15 de enero del 81. 12. Durante la ocupación de Lima por el ejército chileno, se formó la Junta de Notables, que eligió a Francisco García Calderón como presidente provisorio y se dio inicio al. ¿Ya? No se olvida, durante la ocupación de Lima por el ejército chileno, se formó la Junta de Notables que eligió a Francisco García Calderón como presidente provisorio y se dio inicio al. Recuerden que el gobierno de Francisco García Calderón se llama el gobierno de la Magdalena, que tenía supuestamente que ceder los territorios al sur, pero no se terminó permitiendo. 13. La campaña de la Breña se caracterizó principalmente por... La respuesta es, bueno, es por la defensa de la Sierra Central por parte de la población indígena encabezada por Cáceres. Algo así debe ser. Dice, la participación del ejército regular peruano no. El regular no. El regular son las tropas que están preparadas para el campo de batalla. El contrario es un batallón irregular, ya irregular, las montoneras. La A no es. Ser lideradas por Iglesias, no, lo dirige Cáceres. Haberse desarrollado en la Sierra Norte, no principalmente en la Sierra Central. Y la participación indígena en las guerrillas, eso también termina siendo correcto, de dedo. Pregunta 14. La campaña de la Breña llegó a su final con la derrota del ejército peruano en la batalla de... Repito, la campaña de la Breña llegó a su final ya con la derrota del ejército peruano en la batalla de... Y la respuesta termina siendo la batalla de Huamachuco. Ahí acaba la guerra, y luego se firma el Tratado de Ancón.
Y finalmente me dice, no es una consecuencia de la guerra del Pacífico. A ver, vamos de abajo arriba. Crisis fiscal y ruina de la industria pesada. No, industria pesada no tenemos en el Perú, ya no tenemos en el Perú. Así que no podemos decir que eso se destruyó porque no la teníamos. Si el desprestigio del grupo civilista, sí se le echa la culpa de la derrota. La destrucción de la flota peruana, sí, perdemos precisamente en el mar. Dice la pérdida de Tarapacá y Arica. Bueno, perdemos Tarapacá para siempre y también vamos a terminar perdiendo Arica por muchos años y luego de manera permanente. Entonces, la pregunta no me dice, en el Tratado de Ancón, ¿ya? Si la pregunta hubiese dicho, en el Tratado de Ancón se perdió Tarapacá y Arica, ¿ya? Y la respuesta dice sí o no, perdimos Tarapacá y Arica momentáneamente. Pero como me está hablando de la guerra del Pacífico en general, esto es correcto. La que no está bien es la pérdida de la industria pesada porque no teníamos industria pesada. Así que la clave termina siendo la D de dedo. Bueno, muchachos, hasta ahí la clase de hoy, que además, como le dije al principio, es la última clase del avance. Así que ha sido un gran gusto tenerlos a ustedes como alumnos, muchachos. Espero verlos a varios en el colegio, aunque todavía de manera virtual. Y espero que varios de ustedes que quieran seguir preparándose con el objetivo de poder ingresar a la universidad, sigan confiando en nosotros y nosotros vamos a dar todo nuestro esfuerzo para que ustedes cumplan su objetivo de ingresar a la universidad. Así que me despido yo, profesor Francisco Mendoza, del curso de Historia, y nos vemos en otra oportunidad, muchachos.